El éxito de este torneo no solo reside en los Wandy, Tomás, Barciela. El éxito reside en todos vosotros, la ilusión, el compromiso, el hambre, las ganas de crecer, la voracidad, la constancia y el sacrificio que hacéis por entrenar para mejorar vuestro nivel y ascender de categoría. El primer año fuimos 86 parejas. El segundo 94, el tercero 106, el cuarto 134, el quinto año fuimos 200, el año pasado 240 parejas. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Lugo, ¡Maestro! Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. From Stream les da un deportivo saludo y les da la bienvenida a lo que es esta jornada de domingo. A esta jornada de domingo, modalidad parado, categoría femenina de la 7ª edición del torneo Maestros del Norte, patrocinada por Tsunami, que como cada año tiene lugar en la ciudad de Lugo, en este magnífico espacio que representa la Plaza de Abastos. Y para inaugurar esta jornada de domingo me acompañan dos auténticos titanes del futbolín. ¿Qué tal, Javi, desde Cantabria? ¿Cómo estás? Nada, con ganas el día de hoy, preparado para ver buenas partidas y a ver si llegamos a rondas altas. Litos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer. Aquí estamos de buen domingo, disfrutando con el futbolín, con nuestra modalidad, que es la que más nos gusta.
Pues ya está todo preparado, así que vamos a dar directamente paso a lo que va a ser la primera partida de ronda de 32avos, que va a enfrentar a Rubén y Samu de Ponferrada contra Esteban y Mario, pareja murciana que ya en el día de ayer los vimos en la modalidad de movimiento. Veremos hacia dónde se dirige esta partida ya eliminatoria. Chicos, ¿os atrevéis a hacer algún tipo de apuesta? Ayer vimos a Esteban y Mario que pasaron un par de veces por las zonas de grabación y lo hicieron francamente bien. Yo me llevo muy bien con Rubén y con Samu, pero hablamos de un tío que es finalista del Mundial de Punta Umbría, finalista de muchos torneos, y yo creo que Esteban y Mario tienen que demostrar que deberían ganar ellos. Yo coincido con Javier, yo también me quedo con Samu y Rubén, la pareja de Ponferrada, pero creo que tienen bastantes batallas en la espalda Esteban y Mario y creo que van a darnos una buena partida. Curioso que juega Esteban, que es de la modalidad de P5, que puede ser un factor que es complicado, tiene que adaptarse a la defensa con diferentes muñecos, las posiciones no son iguales, las distancias de las barras, y eso puede ser complicado en las primeras partidas hasta que te adaptas a ello. Una modalidad bastante curiosa, F5, y bonita. Modalidad con la que solo se puede tirar con el jugador donde te cae la bola, y por eso está especializado en hacer L rectos. Vamos a verle que va a jugar todo el rato con eso, un recto, una L, intentando engañar, larga, corta, recortada. Rubén, de la zona de Ponferrada, que lleva poquito jugando élite, creo que Sinzo fue su primer torneo, también en el mismo Tsunami. Y hoy está con Samu, que ya tiene experiencia en jugar en élite. No juega muchos torneos, pero bueno, quiero recordar que en Riola llegó a cuartos de final con Christopher y tiene mucha potencia en la barra de adelante, Rubén. El problema es que el pase es algo que tiene pendiente. ¡Qué golazo! Pues ahí está, de momento, ganando la pareja ponferradina. Con la posesión. Esteban, que alterna mucho el tiro con el pase. No tiene tiros muy potentes, pero los va combinando y genera bastante daño también desde la media. Siempre ayuda un golito desde la media. Siempre viene muy bien, sí. Golazo de Mario. Hoy cambia la tendencia anotadora en las barras. Ayer salvo Juandi. Sí. Casi todos los tantos desde la medular. Hoy va a estar casi toda la posesión capitalizada en esa zona delantera. No nos gusta, aquí hay más espacio para la ambrosía, para la finura, para la magia. Hay muchas sorpresas en parado. Un momento puedes ir ganando la partida 4-0, que coge 4, mete 4 y la partida dio vuelta. Dio la vuelta. Hay muchos vaivenes en la modalidad de parado. Ahí se le queda la bola adelante. También tiene un problema, que a veces quiere meter demasiado golazo. Combina jugadas de 5, 6, 7 toques, cuando a veces un reto vale exactamente lo mismo y por lo menos... A veces lo más fácil es lo mejor que puedes hacer. Lo tiene adelante. Ya vemos que ahí se han puesto a mover la 4-3, 3-2 y al final perdió la bola. Muy buena parada de Mario ahora, ¿eh? Paradón. A un buen cambio. Mario, que es un portero muy goleador. Tiene mucho gol, tiene mucho gol. Al final lo que decíamos, de F5, al final, como tienes dos jugadores, tienes una L y poco más que hacer. Y tiene una L muy bien trabajada, Mario, que la manda tanto el primero como el segundo. Al final, como no tienen tanta variante de jugadas que pueden hacer, las que tienen las tienen muy perfeccionadas, claro. Juegan muy bien, tienen mucho control de bola. Mario parando muy bien. Está parándole bien ahora. Está teniendo mucha posición Rubén y no la está aprovechando, y contra gente de este nivel, como no la aproveches... Esteban, que es una auténtica bestia competitiva. Sí, a mí me gusta mucho porque no se rinde nunca. Siempre la gente le dice, joder, qué bueno es, pero qué mal compite. Joder, no juega tan bien y gana. Claro, sí. Esteban es uno de esos jugadores que, aparte de ser muy bueno, dices, joder, macho, es que tiene esa garra de que lucha todas las bolas. Y eso hace mucho a estos niveles. Competir es muy importante. Golazo. De momento 3-2, empiezan con ventaja. Rubén ha tenido muchas bolas. Tuvo mucho. Con este ritmo de posesión, si consigue atinar al gol, la partida va a estar muy competida. Entonces está parándole también Mario ahora bien, ¿eh? Sí. Golazo. Y ahora
yo creo que debería optar más por jugadas de ese estilo, jugadas Más básicas, por así básicas. decirlo. Yo soy partidario que con los jugadores, por ejemplo, F5 no están acostumbrados a parar cambios. No tienen esa posición, igual que tienen esa ventaja a la hora del tiro. Y yo creo que las jugadas de ida y vuelta, como un 2-3-2, son muy buenas porque van a por la jugada como irías a por una L. Si te fijas, siempre ajustas de misma posición, ajusta como esté. Paradón. Paradón. Que me sorprende la capacidad de adaptarse. Me pones a mí ahora con una barra más larga y no doy a la bola. Y daros cuenta que en Mario casi no usa el jugador del medio, porque en F5 Claro. tienen los dos del lateral. El del medio no usa nada más que para resetear. Sí. Buah, imagínate de portero, que nosotros aún somos delanteros. Claro, no, yo ya no lo quiero ni imaginar. Samu está parando bien. No Está bien, también. Está siendo, el portero está teniendo mucho protagonismo. Demasiado difícil, jugadas muy complicadas. Golazo. Ajustado el palo, muy listo. Es una de las jugadas que mejor hace. El reto del 2 le ajusta el palo. Es muy difícil parar eso, ¿eh? No te puedes despegar nada. Encima arrancando la velocidad a la que arranca la L. Golazo, ¡Guau! de nuevo, nadie Ajustado se la al palo. medular. Está suelto y fino. Con mucha eficacia de gol ahora mismo. Es lo que vemos, Esteban con muy poco, un recto, un tirito de media y una L y se ha puesto de 3-3 a Ya está. 7-3 No hace en un falta momento. más. Encima los porteros del norte, sobre todo, no estamos acostumbrados a, bueno, no están acostumbrados a parar tanto las L's y se les complica mucho las posiciones. Golazo. Oh, qué golazo Buena cruzado con el respuesta y ahora tercero. de Sergio, de Samu. Jugando con la L, la deja delante. Muy rápido, muy precipitado. Ahí se ve la poca experiencia que tienen estas partidas. Es importante y se ve que es un jugador poco experimentado, con muy buena mano, pero le hace falta partidas como estas para saber lo que tiene que hacer de verdad. Estar jugando una partida en la que te han metido 3 goles rápido y según la tienes disparas. Es importante pararla, mimarla. Fantástico Esteban de haciendo nuevo mucho ahí daño, ese 2 recto Está haciendo mucho daño, Esteban. de Esteban. Yo creo que va a seguir jugándola un poco. Va lo que va. No, Esteban no va a hacer prisioneros. Él es recto hasta que entre. Y si no entra, pues más fuerte. Va lo que vamos todos, Litos. Al gol. Golazo, bueno, ¿ves? muy inteligente. Muy listo, muy buen gol ahí. También un problema que está teniendo Rubén. Si haces la cuenta, no tarda ni 2 segundos en tirar cuando tiene la bola. Y ahí dar mucha ventaja al portero. Y más si no es de la modalidad de parado. Al final, yo considero que es muy importante la posesión. Desesperas mucho al portero, mucha tensión. Lo desesperas un poquito, lo haces Y pensar ahí más está que con luego va a ser. fortuna el noveno. Esto empieza a decantarse hacia los intereses murcianos. Buen pase. Cosa que no había hecho hasta ahora, jugar el No. palo. Golazo. Oh, qué fácil, qué bonito. Que Está con, jugando fácil, pero eficaz. con esa potencia de L, al final el reto es muy complicado, no abrirse esa puntina. Es complicado parar un L así o el resto, es complicado. Al mínimo hueco, allá va. Pues nada, se acabó la primera partida. Vamos a ver ahora. Ahora es el momento en el que Rubén y Samu den un golpe sobre la mesa y digan hay que empezar fuerte porque que nos vamos, que aquí no hay más opciones. Esto es así. Otro pase muy bueno. 2 pases seguidos, gol. Está teniendo una eficacia de gol muy muy alta. grande. ¿eh? Esteban con cualquier bola, tanto la delantera como la media, está teniendo muy buen ritmo de gol. La experiencia se está imponiendo Vaya claramente. charro. Que ahora golpea ahí con potencia. Cada vez que mete un gol le explota la portería, macho. Muy buena mano, tiene unos cambiazos.
Y ahora de Me nuevo con gustaría un saber poco de gestionar a fortuna. veces, pero el chaval, mano no le falta. Es increíble la habilidad que tiene Esteban para la L del 4, ajustarla al segundo palo. Que o tienes el portero Oh. pegado, golazo. Muy buen gol de Mario. Buscando el Mario. medio. Con fortuna, todo vale. Todo vale aquí. Yo creo que le va a seguir tanteando con el pase, después de haber metido un gol. Viendo a Aparte, Esteban viendo cómo está, claro, debe darle bolas. echa bola para adelante y que el delantero esté, que hay que aprovechar el momento. Jugando con el 3-2 corto, ha encontrado gol anterior y está probando su tiro. Sí. Ah, era golazo. Oh, Oh, Bueno, probó estaba algo la despacito, está delicatessen bien. ahí. la idea era buena. Bien cogida la bola. Buena parada de Mario, está jugando muy bien Mario. Mario está ajustando porque en principio con esa jugada con el 2-3 cruzado le estaba metiendo gol y ahora está corrigiendo. Ah, golazo. Pues habla que lleva 2 de los 4 goles Mario. Está jugando muy bien y parando también. Nah, y dando mucha posición al delantero. Muy buena partida por parte de Mario. Guau, el Al palo. palo, mala suerte. Vaya Qué golazo. Vaya doble, acabado con el cuarto, mi madre. Muy ajustado el palo, un golazo. No ha apuntado al gol. Pero no ha apuntado al gol, ¿no? No. Fer. O no entró. Entró libre. Ahí estaba Fer. Tenemos revisión de vídeo. Ojo de halcón. Nos estaban Se haciendo quedarán. dudar. Estaba reflexionando sobre la belleza del gol. Vaya, váyale cortita, ¿eh? Esteban Qué ya suavidad. aprovechando un muy buen ritmo de gol ahora. 4-5. 4-4 con la remontada y deja 2 seguidas. Desmonta el futbolín. Súper que la relativo falla. Esteban, de momento. Deja 3 seguidas adelante. Y Esteban no suele perdonar estas cosas. Gol importante ahora, ¿eh? Oh, Fortuna. fortuna, pero 4-4, 3 adelante. Ah, una pena. si tienes 3 seguidas adelante y eres muy bueno, pues claro. Veremos si se pueden recomponer de esto. Mira. Buena defensa. Bien defensa y aprovechado para coger la bola adelante. Golazo. Bien, qué golazo. Espectacular. Si su momento es este, un par de goles rápidos es la diferencia entre volver para Ponferrada o decir vamos a la buena. ¡Guau! ¡Qué golazo! Pasa que Esteban no está por la labor. Esteban está a un ritmo de gol altísimo, encima combinando muy bien la L larga, corta, el Está recto. jugando muy listo, muy listo. No está repitiendo mucho. Yo creo que para que no le coja la jugada. Sí, porque si no, yo creo que le podría llegar a parar bien. Pero le está variando con todos los muñecos. Está jugando con el 1, luego ha cambiado al 2, luego al 4, ahora otra vez al 2. ¿Cómo me duele ver a gente joven tan acelerada decir, Sí, llegar de por su portera, darle una vieja para la bola, que estoy sufriendo. Corta el pase. A Esteban se le ve muy cómodo. están tranquilos. El resultado ayuda. La paz y Guau, todo, ya el para. pase. Y ahí está. Es muy complicado, es que al final Samu no le conoce, que eso es muy complicado. También es difícil, sí. No sabe los cambios que hace, de repente hace un 1-2 cuando no te lo ha hecho en toda la partida. 5 bolas para pasar a la siguiente ronda. Parece difícil que la pareja de Ponferrada pueda De momento tiene un jugador. revertir la situación. De hecho, creo que fue la anterior partida también fue 10-5, me parece. Oh, qué Golazo. bien ahora. El resto Esta ya de no los lo va a dos. ser. Quiere morir matando. Le cae a ver si la cierra. Y ahí está. Y la cerró. Se termina de nuevo. Esteban dominando Muy solventes Esteban. y y ejecutando. Ha sido una partida limpia a buen nivel de Rubén y Samu. Pero bueno, claro, lo que decíais, Esteban y Mario
están muy bien, han Muy ejecutado complicado. perfectamente y justos vencedores. ganadores, sí. Esto sigue, Javilitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos por aquí en adelante y suerte en vuestra Nos veremos competición. comentando Un placer. y jugando. Eso es. Así estamos. Nada, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con más futbolín en directo.
Pues comenzamos con otra partida muy interesante en la cual está Óscar con su hermano de Cataluña y por el otro lado Suso de Lugo y Alex de Ponferrada. Una pareja que creo que nunca habían jugado juntos, Suso y Alex. Creo que no. No tengo recuerdo. Debe ser que el enemigo se han unido porque, claro, LNF, Alex echa a Suso, Riola, Suso echa a Alex. Había que juntarse, así no nos jodemos. Yo personalmente no los conozco. A los hermanos sí, pero a ellos no. Vamos a ver qué Los tal. hermanos muy peleones. Pichu con muchas finales jugadas con Jesús. Ahora está jugando muy de continuo con su hermano, que juega muy bien. Sí. Se compaginan muy bien los dos juntos. Muy listo. Con un cambio, si no me equivoco, 4-2 puede ser. Sí. Un cambio muy peculiar, que no es muy común en un delantero de parado. Es muy 4-2. largo, es muy largo. Al final, un poco la ventaja la pueden tener Cataler, que están más experimentados con el futbolín Tsunami, que Alex y Suso están más acostumbrados a otras mesas. Alex y Suso son de otra mesa. Entonces sí, puede ser que tengan la Ahí por ventaja esa los parte puede hermanos. un poco de ventaja. Suso, portero muy parador. No con tanto tiro, pero con para mucho. Aquí es lo importante al final. Sí. Aguantarle un poco la partida y si sabes sacarla, que tu delantero coja bola, no necesitas tampoco ser muy tirador. Además, a la vista está que ganan mucho solo pasándola. Alex con mucha posesión. A veces no tienes acierto en el gol, otras veces sí. Es que eso es relativo. Pero Alex es una persona que sufre mucho sin posesión. Él sufre mucho cuando no la tiene. Choque de mano, calentando. Y bueno, hay apuestas. ¿Por quién apostáis? ¿Cómo lo veis? Mi apuesta es difícil porque personalmente a esta parejita no la conozco y apostaría por los hermanos por eso, pero ahora cuando empieza a verlo jugar te lo digo. Yo apuesto por un empate. ¿Empate? Joder. Yo lo tengo ahí enfrentamientos encontrados. Yo creo que van a ir a la buena, mira lo que te digo. Tú que los conoces más, lo sabes. Alex basa mucho su juego en el 4-3-4, 4-3, 3-2, 3-2-3. Sí, al final está bien, dos tiros que engañan con el mismo gesto. Furta la variante, el primero, el buen segundo pase. intenta engañar ahí. Wow, parado. Jugada muy Tiro más curiosa que difícil. poca gente se le ve hacer. Que es el- 4-3 para arriba. Buah, Paradón de Pichu. Está Pichu. está acertando ahora en las primeras bolas a Portero parar. también muy parador, a veces no tiene esa conexión con el tiro, Golazo pero de Alex. característico de Alex, 4-3 Pero con un pie. Alex tira, Lo que estoy viendo es que tira. Piensa cada día está jugando Para un poco ponerte en mejor. contexto, Alex el año pasado final del Campeonato Estrella, final de la LNF, final del Máster de Riola, Entonces empresa es un avión. lleva unos últimos torneos jugando, ha bajado un poco el nivel, pero bueno, no se puede mantener siempre y este puede ser un buen torneo para Todo para así, y más en recuperarlo. el parado, que es muy relativo. Depende de las bolas que coja, depende de muchas cosas. Y Suso, que hasta hace poco no había ganado ningún torneo, jugó conmigo el Máster de Riola y jugó espectacular y campeonó allí. Ganaste vosotros, ¿no? De hecho, a su compañero en la final, a Alex. Entonces eso le ha venido muy bien, ahora tiene confianza. Ya ha ganado, ya sabe lo que es. Muchas veces ese punto de inflexión de no ganar, ganas. Gana una vez y te viene arriba. Es un portero que para mucho. Tengo ganas de ver cómo se desenvuelve en la partida, de ver cómo le corrige los tiros a los hermanos que nunca juega contra ellos. Que tú veas, se queda más o menos quieto, está más o menos en el sitio, no se mueve a lo loco. No. Sabe dónde está. Pichu me hizo un perfil de jugador, de portero que me gusta mucho. Te deja ese hueco, pero dice, pero me la tienes que meter ahí, a ver si estás capacitado. Vale. Si ya tira ahí, golazo. Y si ya me metes, ya vemos viendo qué hacemos. ¡Ay, qué paradón! Jesús. Suso, que basa mucho su juego en la L del 3, 3-2 y el recto para dar bola a su delantero. No es como yo. Pero vosotros no hacéis el 3-2, os saltáis un Yo muñeco. hago el 3-1 porque el 2 se me queda muy cerca. Parece Bueno, que antes has lo he metido un hecho 3-2, porque el 3-1 me lo cubría bien con la delantera y digo, bueno, voy a probar. Voy a darle con esta cosa que hay en el medio. Ese a mí me vale para cubrir, porque lo demás me estorba siempre. Comentaba en la partida Huerta que tiene que ser difícil adaptarse a la hora de la defensa. Aquí tienes de utillero a tu compañero. Claro. Tengo que cuidarme, si no.
Comentaba que, dime, perdón. Comentaba que en ciertas partidas tiene que ser complicado adaptarse al tercer muñeco, de decir, joder, macho, hay un muñeco aquí que no calculo las distancias, o en algún tiro de confianza no ajustes la distancia en el punto donde tú crees que está el muñeco. Yo para defender me gusta el movimiento. En la fase de grupos la utilizo para acostumbrarme a ese muñeco, porque totalmente la posición de las manos es diferente. Al tener en medio las manos son juntas y cuando tienes los dos muñecos las manos son cruzadas. La fase de grupo la utilizo para eso, para acostumbrarme a cubrir con el muñeco del centro, pero una vez que me acostumbro me encanta, es muy fácil cubrir. Pero ahora para el parado ya... pero para la hora de tirar a mí siempre me estorba, yo siempre juego de punta, una punta y con otra. Qué golazo, tío. Empieza bastante fuerte los hermanos, diciendo que hay que coger ventaja. El parado la ventaja es muy importante. Alex Norte ha tenido mucha posesión, el que está teniendo se está parando Pichu. Sí, le han quitado la posesión. El hermano sigue teniendo la bola. También una ventaja de jugar siempre juntos es que es más fácil recuperar. Sabes dónde tira tu portero, dónde tienes que ponerte. El tema defensivo. A ver si Alex ahora recupera un poco, iguala un poco la partida. De todas maneras está siendo muy intenso Manuel hermano. Ay, qué golazo de Alex. Está siendo muy intenso en la recuperación de bola de la media. Y en la defensa del pase, está muy activo. Le está al final, si quieres ganar partidas así, es lo que tienes que hacer, si no... Como te descuides. También lo comentaba en la partida, que Esteban una cosa muy buena que tiene es lo peleón que es, lucha todas las bolas. Sí, está siempre a tope. Alex es un perfil donde que es muy bueno, pero tú no le ves esa raza competitiva de agarrarse, de pegar voces, que como todo lo va mejorando. Eso es un puntico que no lo tiene todo el mundo, pero es muy importante. Pero bueno, eso se coge con el tiempo, jugando rondas altas. También, que al final es cuando te lo crees y coges confianza en ti mismo. También te digo, la raza la hay que tener, la intensidad, pero no todo el mundo aguanta como Esteban un torneo entero. No se cansa, ese es un guerrero. Hasta la última bola está dando guerra. Bueno, de momento partida equilibrada, 3-2, los porteros están parando, está haciendo larga la partida. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no hay que descuidarse. Alex, sobre todo, tiene mucha racha de meter mucho gol seguido. Está costando el pase, pero ahora que lo ha conseguido. Como de repente puedes ver que tengo una racha de que no conecta con el gol, igual mete 6 golazos seguidos. Alex a veces peca un poco de irregularidad en ese sentido, pero también es el cuando pilla la racha buena, cuando pilla la racha buena te remonta, hay que echarle frente en esos momentos. El hermano de Pichu muy peleón, ¿no? Muy activo, Vaya golazo ajustado. Ahora sí al la palo. metes el recorte. También muy complicado tanto para Pichu como para Suso, que no están acostumbrados a jugar contra ellos. Qué paradón. Creo que nunca se han enfrentado esos porteros contra esos delanteros y adaptarse a parar es muy difícil. Fortuna ahí. Están jugando, pues. La primera partida la van a utilizar de adaptación. Ahí voy, no me he enterado quién metió el primer gol, quién gana entonces. Bueno, a ver. ¿Primer gol? Búa decía que él va con el que mete el primer gol, ¿no? No, yo dije que quedaban empate. El primer gol lo han metido los hermanos. Ahora vuelve a coger con la delantera, a ver qué le hace ahora. ¡Guau, qué golazo! Buscó el 3-1. Ha pillado una racha seguida de 3 goles seguidos. Cosa que nunca le había visto ese juego, que es similar al que hace del 4, pero desde el 3 no se lo había visto el 3-1. Está muy fino Manu recogiendo las bolas. Lo que claro, le complica la vida a ellos. Suso no está sacando la bola con claridad. Y Pichu sí, está Pichu está parando parando. bien. Alex está cebando un poco con el tiro con el door, buscando el 3-2, 2-3-2. Tendría que buscar un poco otra variante. Otra vez. ¡Guau, paradón! Ha rectificado bien. Suso. Golazo. Ahora la mete. Paradón y golazo, eso siempre va ligado. Una jugada que no se usa tanto para lo buena que es el 3-2 en el primer palo en parado. Una jugada muy buena. El portero siempre tiende a abrirse para ayudar al delantero. Bola muy importante para volver a la partida. Golazo. Ahora sí le ha cambiado, ha buscado con el 3. Le buscó cruzado ahora no se fue Pichu al palo de arriba.
a buscarle el cambio sencillo. Pues acierto de Alex. Al final, cuando tienes dos variantes es muy difícil coger una racha para 10 seguidas. Es muy difícil. Pues la partida vuelve a estar nivelada. Han recuperado esa pequeña ventaja que habían cogido. Qué listo, Pichu ahora tirando la bola a sacar, jugando para el delantero, poniéndole bolas directamente en la delantera. Vale, se conecta ahora su racha. Bueno, un Buscó poco de el 3-2. fortuna. Yo creo que buscó el 3-2 cruzado, no le salió muy allá, pero lo acabó metiendo con fortuna. Toca y entra. Se vuelve a empatar la partida. 2 goles seguidos. Cuando más lo necesitaba. Con un 6-3, que a priori la partida la empiezas a ver muy negra. Yo creo que le animó el gol que metió Suso. Decir, Sí. bueno, ya no son 3, ahora son 2. Buah, paradón. Suso ya va poco a poco conociéndole y corrigiendo. Está cogiendo su soltura. A ver si aprovecha ahora Alex. Ahí. Muy intenso, cortando el pase con solvencia. Pasa con fortuna. Hay que hacer ahora con la delantera. Golazo, qué golazo. Muy largo. Qué golazo, tío. 3-1, ¿no? Pero anterior se lo metió por el otro lado, cruzado al segundo. Ahora que se ha ajustado el palo, muy difícil. Como la lejos, tío. Cambio de 2 muñecos. Que puede hacer muy poca gente cambios de 3 de 3 muñecos. Ya les Muy acaba de acelerado Alex precipitar. ahí. Es momento de parar la bola. Muy bien con el pase, tranquilo, amagando. Por adelante, con pausa. ¿Para dónde Suso ahora? Vamos a ver si 2 seguidas. Y otra vez se le queda. Está parando No muy se bien. está comiendo Suso la ahora. mago Suso. Y le permite eso estar ahí en partida. Le está variando bien, pero no se está comiendo 4 nunca la la parado mago. seguida. Ha conseguido que esta bola salga Suso de ahí. parando muy bien. Muy importante eso, viendo perdiendo 7-6, ¿eh? Alex un poco fuera de la partida, no está conectando ahora con el pase, que antes estaba haciendo buenos pases. Ahí Le cae coja. la bola con fortuna. Para la bola, hombre. Va dando vueltas. Ahí con calma. Guau, golazo Ay, buscando qué el bonito palo. era. Idea muy buena. Le ha fallado la ejecución, pero era gol. No había nadie. Suso buscando el gol desde atrás, ayudar a un golito. Era un resto, a ver si le caía a su compañero. Se le cae la bola a Pichu. A ver si aprovecha Ale ese error. Ay, Guau, paradón bien a mano corregido. cambiada. Ha salvado. La idea era muy Otra buena. vez se la deja. Hay que aprovechar ya Ahora, el golazo. golazo, ahora sí encuentra el Empata cambio la por fuera. partida, Ale. A ver si entra en partida. Porque está bastante fuera y aún así está en empate, ¿eh? Sí. Está Suso parando muy bien, ha metido ahí un golito clave. También ahí Pichu le ha dejado un par de bolas, que le ha dado un poco de vida. Sí. Se ha contagiado un poco, Pero quizás. que las pocas que coge Ale, Pichu la está parando bien, ¿eh? Está defendiendo muy bien. Se ha contagiado un poco ahora Pichu de la. Antes sí que al principio Suso le estaba costando más sacar la bola. Ahora está siendo Pichu. Eso le permite estar en partida. Mira, otra Vamos a ver vez. que la vuelta ha dejado otra seguida. Ahora la para. Paradón. Hay que aprovecharlas. Pichu le, Ahora sí la Guau. conecta con el 2. Pichu le está ajustando muy bien los tiros, ¿eh? Viendo Sí, que sí. su juega con Ha miedo ahora dejado mismo. 4 bolas seguidas, ¿sabes? Ah. Ahora la recupera. Ahora dice que no, que 4 sí, pero 5 no. La ha recuperado. Bien Suso dejando la bola en la delantera. Alder muy acelerado. Un poco de calma. Golazo al palo. Ahora está Golazo teniendo de Alex. posesión, ahora se puede probar. Ya 4 bolas seguidas, Ahora ya puede hacer el 3-2-3, puede combinar bien las jugadas. ya va más suelto. Cuando coges muy pocas bolas, no sabes qué va a hacer. Pero la ha Si no buscado puedes antes. fijar al Vas con la portero. tensión de me tiene que salir, sí o sí, si fallo. Antes le ha buscado el 3-2-3 cruzado. Y luego con el 3-2 recto. Cuidado que le dejo al otra bola segundo a palo. Pichu y puede cerrar Ale, ¿eh? Al partido hay que cerrarla, si no, no vale para nada. ¡Guau! ¿Para dónde paradón. Pichu? La idea era buena. Ha recuperado el error. Vamos a ver, Pichu. Está un poco amontonado tirando, ¿eh? Otra bola que se deja. A ver si aprovecha Alex ahora. ¡Ay! Ahora Golazo, sí, Alex. aprovecha y cierra la partida. Era la primera vez que hace el 4-3. Yo creo que es largo, es la primera vez que le hace.
portero de parado, cuando deja 2 o 3 bolas, se raya mentalmente y empieza a dejar bolas como. Entras un poco en bucle Es lo peor, de tío. tengo que sacarla. Pero Tú mismo, es presión que te metes tú mismo, y es peor. sin embargo, se ha recuperado bien, Alex. Del principio de la partida que no tenía la posesión, que le estaba costando encontrarse. Sí que se ha encontrado con las bolas, muchos regalos del portero Bueno, contrario. pero también es trabajo bueno suyo que le defiende bien con la delantera. Pero estuvo Sí, claro, muy acertado, nada de esto es de sí, mérito de nadie. Al final, si mete el gol, también es mérito del delantero que tira. El delantero le está defendiendo bien con la delantera y coge la bola. Ahora es Arranca la importante. segunda partida. Quien empiecen por delante va a marcar mucho. El arranque ahora, otra bola para Alex y ¡Oh, otro gol. qué golazo! Está ahora Alex con efectividad. Está jugando a muy buen rato de gol ahora. Ahora ya encontró un camino, un filón Ahora por el que tirar. el delantero de los hermanos está más frío. Ahora cuando la coja, Le va a costar. Pero bueno, van 0-0, igual tiene más. Muy bien el hermano, parando con calma. Hacía mucho que no tocar la bola, necesitas parar la bola. le toca a Suso lo justito para que vaya afuera. Me está gustando mucho esta pareja, no la conocía y la verdad que. Oh, golazo por el medio. Golazo de Alex. Ahora está con la flechita para arriba, lo que hablamos. Un rato desconectas, después viene y hay que frenarlo. Cuando coges bola y puedes utilizar, puedes probar. Ay, ay. Bien luchada la Bien bola. luchada la bola por parte de Suso. Ahora es un momento muy importante estar muy fino con el pase y con mucha calma. Muy buen pase. Ahora Con fortuna. un poco de fortuna ganar el de la esquina. Esos en momentos de bajona siempre vienen bien un gol que dices, Juan, menos mal que entró de rebote. Pues sí. Para los otros no, pero para ti es Joder. espectacular. Ahora Ala, se lo devuelve. uno por otro. Lo que el futbolín te da, el futbolín te lo quita. Pichu estaba parando bien, está sacando bien la bola, una pequeña desconexión. Ahora el hermano está un poco más fuera. Pero es que Suso está parando. No está cogiendo mucha bola el delantero de los hermanos, pero lo que coge Suso está ahí, ¿eh? Ahora es importante que Manu conecte, coja bola, meta 3-4 goles Sigue, rápidos. la partida la sigue teniendo Alex. De momento la partida tiene un color. Porque a Suso se le ve bien Una parada parando. muy importante ahora de Pichu. Una ventaja ahora de un 4-1-5-1 sería letal. Sí. Este gol, si lo mete Suso y Alex, se pone una partida muy cuesta arriba. ¡Wow! Oh, qué parada. Tirando rápido con la delantera. ¿Qué pasa? Tiene Manu el pase muy bien. Muy Tiene cogido. muy medido. Uy, Buah, la recupera. mordió y subió. Dios, ahora golazo. Pero estaba Suso bien puesto, ¿eh? Largo cruzado. Ha pasado Pasó por porque- fuera y un poco cruzado. Ha pasado porque ha querido, pero el portero estaba ahí, ¿eh? Suso sacando muy bien la bola. Sí, tira fuerte, o sale o lo devuelve. Lo que me está gustando mucho es cómo cubre la delantera, cómo la defiende. Y lo bien que le está ajustando del principio de la partida, que al final no le conoce, si le ha estado metiendo gol. A mí el mayor fuerte de Suso es la habilidad que tiene para corregir y para ir viendo dónde suelen tirar y dónde ponerse. Defiende muy bien, ¿eh? Ahora corta el pase bien, Alex. Le ha cortado muy. Wow, ¡Hala! pero pierde la bola. Ajustando bien. Yo creo que va a probar un 4-1 ahora. 4-2, 4-2. Está Suso ahí. Está, pero. Nada, tiene mallado el Pase pase. tiene. Guau, ajustadito al Ahora un palo. engaño. Este tipo de empata la jugadas partida. son muy difíciles porque no estás acostumbrado a que nadie te haga ese tipo de tiros. Ese tiro. Golazo, Golazo. ahora de Suso, tío. Cada vez que le empatan y eso sale, ¿eh? Y gol muy importante. Porque de un 3-1 a un 3-3 que te meten gol, te dan la vuelta a la partida. Se vuelve a adelantar. Ahora Alex no está cogiendo la bola otra vez.
Guau, Pichu buscando el primer palo. Está teniendo más bola en la delantera, Manu. Ay, qué parado donde Suso como metió el portero al medio. Le dio el defensa, pero ya tenía el portero al medio a la cruzada del 3-1. Guau, qué parada. Era una jugada buenísima. Queda la bola ahora en la delantera, Suso se lamenta. Sabe que hay que pararla y lo hace. Está ahí. Lo tiene controlado, yo lo veo que lo tiene controlado. Alex no le estoy viendo muy fino con el pase, que es uno de sus fuertes, la habilidad. Está teniendo poca bola ahora. El rato que ha tenido bola ha sido porque ha cogido cuando Pichu tira. Suso lo tiene controlado al máximo. Suso está terrible. Lo tiene controlado al máximo, tío. Alex muy acelerado. No mantiene la bola en la delantera ni un segundo. Ay. Llevaba Alex un rato también. 3 paradas seguidas de Pichu muy importante, Muy acelerado. Ha parado 3 bolas en 3 segundos. Hay que dar un poco de pausa. No le pone nervioso al portero. Está dándole la ventaja al portero y la debería tener el delantero. Wow, la idea era buenísima. Y en verdad estaba el gol, ¿sabes? Ahí con calma, se ha dado cuenta que se había acelerado. Menos mal que Suso le deja la bola ahí en la delantera porque el pase lo tiene complicado, ¿vale? Está muy atento Manu para el pase. Pues se ha puesto loco. Mira. Se ha puesto loco. Se le escapa la bola, se está acelerado. Corta el pase, que es muy Mira, difícil. Con la media dice, tengo que… Hay que sumar un gol. Paradón de Pichu. Está bien, dice, el pase no me lo estoy pasando, voy a tirar. Oh, fallo La también. lucha toda a Suso, Golazo de Pichu. Si mete Suso, dice Pichu, tardaré, pero yo también. Sí, además de verdad. 4-4, ahora los dos porteros un pelín, de los dos delanteros un poco fuera, yo creo, no están conectando ahora mucho gol, igual que han tenido muy buenos ratios. Están los dos porteros parando muy bien. Ahora están parando bien, están acortando bien, cuando encuentran el hueco están dando al palo, tirando fuera. Metiendo gol. Sí. Golazo de Suso, una L recortada, el 3. Cada vez que empatan, lo que has dicho, Suso lo desempata. Sí, a mí me está dejando flipado Suso. Y dando mucha bola a la delantera, a Alex, que muchas veces eso no se valora. Le está dejando un montón de bolas. Si no fuera bola que le está dejando, el pase se lo está cortando bien. Y parándoselo todo. Parando muy bien, macho. Míralo. Vale. Ahora está acelerado, Sí. Está viendo que está Suso bien, que él con dar un poco vale. Pero… esta partida del portero está sufriendo, ¿sabes? Dice… Aparece ya que no sé cuánto voy a durar. Conecta con la bola, no te aceleres, hay que jugar despacio. Hay que meter ya. Está nerviosete, Está acelerado. La primera partida la perdida en asistencia, han metido un ratio muy bueno de gol, ahora no está conectando, tienes que saber lo que puede hacerlo. Le quema la bola. Parece que le quema la bola, la quiere soltar rápido. Ojalá es importante que Manu meta este gol para que Alex no entre en la partida. Suso se lo para todo, tío. Suso está jugando a un nivel. Se le cae la bola. Lo tienen aborrecido. Alex no conecta con el pase. Está jugando ya la bola loca, Alex. Golazo ahora. Parando bien, al final Manu juega todas las variantes, el recto, el 3-2, el 3-2L, el 3-1, es muy complicado. A que lo mete Suso. Eso es lo que nos tiene acostumbrados. Lleva 3 seguidas haciendo eso. ¡Wow! El palo. Rompió el palo. Es un momento de que Alex aparezca. Ha aguantado mucho la partida. No, para Ale. Vamos a ver si la aprovecha. Ahora sí, la aprovecha y rompe su mala racha. Encima metiendo un golazo, una jugada muy complicada. Golazo exagerado. A ver si vuelve a coger carrerilla como en la primera partida.
También empezó mal. Sí, a lo mejor es el gol que necesitaba para volver a entrar en juego. Veamos Suso si todavía tiene otro golito guardado. Bola para él. Repítela. ¡Ay, qué buena idea era! Pero estaba Pichu perfecto, estaba muy bien. Escapa la bola Pichu otra vez. Ahora vuelve a hacer la misma de antes. ¡Uy! Pero ha rectificado bien Pichu. Veamos Suso. Yo creo que Suso tiene un golito guardado que sabe que le va a acabar metiendo. Tiene mano adelante. ¿Le volverá a jugar con el cambio de 2? Sí. ¡Buah, paradón con el portero a bocajarro! Espectacular. Espectacular el nivel al que está jugando Suso. ¿Cómo para, tío? Parando además a todas las direcciones que Manu está tirando sin control. Al primero, al segundo, cruzado, recto, simple. Me lo has dicho antes de empezar, que era su fuerte, pero su fuerte es una cosa y eso es otra, tío. Yo no he visto una cosa igual. ¡Buah! Y sigue tirando la partida. La partida depende de un hilo. Quien consiga volver a conectar de los delanteros un buen ritmo de gol. Vale, se le escapa la bola. Importante, se ha perdido una cartera. Si alguien la encuentra, que la deje llegar, por favor. Se le pegan un poquito las bolas. A ver Manu si empata la partida. Este gol es clave. Abrir el siguiente marcador es muy importante. Una distancia de 2 goles en ya resultados tan altos es. En esta altura de la partida. A ver, con la bola es el momento de que saque su mejor tiro. Ay. Muy atento, Pichu. Tira ahí una mierdecilla. La chica que estaba buscando la cartera es el gol. Es el momento que Manu vuelva a conectar una racha de 2 goles, si no está muy difícil. No sé muy bien por qué Suso se ha ido para el 1. Estaba con el 3 muy acertado. Ha metido gol en momentos clave. Cambio la L, Por cambio la L, 3-2. Buscando ahí el medio primer palo. ¿Para dónde, Pichu? Pase, Conecta bueno, el pase, ahora de un pase Ale. que no había hecho nunca, que era el fuerte recto. Le cae la bola a Manu. ¡Guau! ¡Qué golazo! Las apuestas están a gol de Suso. Un golazo, Han ido por delante todo el rato, como se pongan por delante los otros. Son partidas que. Vale. Ay, se escapa la bola. Vale. Coge Manu otra vez. Sigue Manu, ahora está dominando la posesión. El pase lo tiene muy bueno, tío. Ay, ahora lo falla. Está controlando El gafe bien del comentarista. la bola. Está controlando muy bien la bola, los tiempos. Cuando él la tiene, no se precipita tanto como Alex. Pues. El pase lo tiene. Joder. Ahora fallan los dos el pase. Se le cae la bola, pero no consigue recuperarla. Es que en estos momentos ya las manos se engarrotan y ya no están tan sueltas para el pase, mira. 6-6. Unos que quieren terminar esa partida para no tener que jugar la tercera y otros que no pueden permitírsela perder. El marcador iba similar. Pichu en la partida anterior dejó 2-3 goles adelante, en el que los conectó Alex. Esperemos que ahora no pase lo mismo. Vamos a ver qué pasa. A Suso le está costando ahora tirar, Bueno, lo bueno que está defendiendo bien. Pichu está muy seguro sacando la bola ahora, la está sacando bien, está dando mucha posición ahora a la está Manu. sacando todas. Buah, no la recupera Alex. La deja delante del Ahora del sí, comentarista. bola para Ale. A ver si la aprovecha, pero la para bien. Pero está parando muy bien Pichu, muy bien colocado. Además, no ves espacio casi en el. Le está ajustando muy bien las posiciones. Correcto, muy bueno. Dejando la bola al delantero. Segundo intento. Y ahora sí, Bien, Ale. sencillo, sin volverse Esa loco. mala racha, vuelve a romper el empate. A ver si puede conectar. Llevaba con 2 o 3 golitos seguidos. Llevaba un buen rato Alex sin realizar un tiro a puerta. Sí.
Manu volverá con su pase del 1 por la bandita. Está cortando muy bien ahora el pase, ¿eh? Lleva 3 o 4 seguidos y ahora se la pasa muy bien. Yo creo que ese gol le ha dado esa pizca tranquila diciendo vale. Y ahora otros sí. 2 seguidos. Pues parece que se rehace como en la primera partida. Se ve que a partir del 7 es cuando él empieza. ...8-6, ahora sí hay que estar ahora, es donde está la partida caliente, es importante que Manu meta 2 goles rápidos, si no... Si no se le va. A partir del gol 6, antes también lo ha hecho, ¿vale? Es cuando se viene arriba. Y Suso le ha aguantado muy bien la partida. Ha cogido ahora la rachita para arriba, ahora hay que cortarse a conseguir que no coja la bola. También imagino a Pichu, está parando muy bien Suso, diciendo un golito desde atrás ayudaba mucho. Debe ser difícil decir, ¿qué hago? Doy bola, tiro. Y Suso aún tiene un gol guardado, ya verás. Lo ha puesto por eso. Uy. Buscó la banda. ¡Oh, al palo! Vamos a ver ahora Manu, si se cuelga o… ¡Oh, la mano está muy tensa! Bola para Alex. ¿Ha tirado una grilla? Ha tirado un empalme, pero le ha venido bien. Ha cogido la bola. ¿Para dónde, Pichu? Manu a su ritmo, sigue igual. 2 amaquitos a una banda, ahora el pase por la banda. Ahora Vuelve sí, a conectar. el pase. Golazo ajustado el palo. Estaba bien colocado el portero, ¿eh? Había nada el palo. 8-7. Todavía no está asegurado nada. Seguimos esperando ese golito de Suso que sabemos que tiene guardado. Bola adelante para empatar a 8. Tiene la bola del empate. ¡Qué parado! Que le ha cambiado de dirección, que nunca había tirado en ese punto. ¡Qué parado! 8-7. Bola otra vez de empate. Bola importantísima que hay que meter. Ahora Golazo, sí, busca la pasa torre partida. muy larga, el cambio muy largo. No han podido aprovechar la ventaja de 2 goles. Parece ser que se ha vuelto a abrir la vera por ambos lados. 8-8, este es prácticamente el gol de la eliminatoria. ¡Qué gol! Pichu muy tranquilo, con buenos tiempos, Para su hermano. dándoselo en la delantera. Ahora ha llevado seguido y ahora 3. Espectacular el golazo, 3 seguidos ahora. Está jugando muy bien ahora con esos 3 tiros, combinándolo. Qué buena 9-8. variante. Vamos a ver si llegamos a la tercera partida. Guau, pase por el medio. Esta es la suya, Suso. ¡Oh! Sabía. Sabíamos que tenía ese golito guardado. 9-9, bola de eliminatoria. Si meten Alex y Suso se acabó. Pues nada. Si no, veríamos la buena. Bola de partida. Responsabilidad para Pichu en sacar la bola. Esa bola no la quiero tener yo. Pichu, que hasta el momento no sé si ha marcado algún gol esta partida. Tiene algún 3. 3-2 largo. Ese tiro. 2 o 3, sí. Vale. Bola clave Qué control importantísima. más difícil, ¿eh? Es el momento donde se ve el Está Suso a Paradón. tope, tío. Suso la Qué para paradón, tranquilo. bola Para la bola más clave de todas. Sigue con la bola, veremos si es capaz de conectar el pase. Conecta el pase por dentro, que lo ha hecho, no lo había hecho hasta ahora. Segunda oportunidad. Buscará el 4-2-3-2. Qué ¡Guau! parado otra vez con 9-9. Suso Qué parada. celebrando, sabe que está importante. Está aguantándole la partida, se la merece. No la él. hay más importante. ¡Uy! Busca el gol. Bola adelante Bola para Alex. Alex. Puede cerrar la partida. Jugando con calma, tira y la para Pichu. Muy listo. Aguantando el recto. Buah. Vuelve a tenerla adelante. Tercera bola para. Se le escapa la bola. La vuelve a recuperar. Son bolas que pesan mucho. Se la pasa. Está muy contundente con el pase. Se vuelve a parar. Otra más. Recupera la Mete. bola. Suso no quiere acabar su día hoy. Pichu con la bola, tira y gol Y de ahora al Fortuna.
Mete gol de rebote. De no meterse allí a meterse aquí. Bueno, pues has acertado tú, Javi. Vamos a la tercera. Pintaba la tercera. Bueno, ¿qué sensaciones tienes? ¿Tenéis ya una idea de quién va a ser el ganador? Yo dije empate y empate va. Pero se va a quitar rápido eso, ¿eh? Yo apostaría por Suso y Alex. A mí el corazón me tira por Suso y Alex. Yo sé que van a volver a conectar. Es que me han sorprendido bastante, la verdad. Suso está jugando tranquilo. Si Alex vuelve a conectar un poquitín el pase, que no está consiguiendo conectarlo. Pero tiene que volver, Alex. Si conecta Alex al pase, Suso está muy fuerte. Ha estado metiendo a Alex el 3-2 cruzado de vez en cuando, llega una buena y tira un recto. Yo creo que la tensión, que le han corrido los nervios, una mala pasada. Importante que vuelva a poder encontrar un patrón de tirar, no está encontrando una manera, un hueco. Da la sensación como ya de cambios aleatorios, a ver si. Tiene que encontrar un poquitín una manera. Veremos a ver. Gol de Pichu, paró 3 Suso para ir a la buena. ¡Buah! 3 paradas. 3 paradas. En la buena Y hora. recuperando la bola, que es muy complicado. Ahora están hablando de las tácticas para la partida buena. Sí, pero es verdad que con el 9-9 tuvo Manu 4 bolas delante y Alex 1. Eso sí que es verdad, porque ha recuperado 3 o 4 bolas con la media, robando y controlando bolas que venían perdidas, que han decantado el 9-9 de esta partida, pero si... Yo creo que la actitud ha sido de Pichu y Óscar, de Manu. Vamos a jugar tranquilos, sigue variándole, ya entrará. Y Suso y Alex era más, vamos a disfrutar, vamos a intentar que salga lo que queremos y si no sale, no salió. Manu muy peleón, ¿eh? Lucha Recupera todas. las bolas. Sí. Yo veo a Suso disfrutando mucho de la partida. Alex luchó muchas, pero no consiguió recuperarlas. Sí que es algo que está haciendo Manu y que para mí está decantando la partida. Golazo buscando el medio entre los dos. La deja adelante. Bola Es importante perdida ahora. que no cojan ventaja rápido. Golazo. Y 2-0. Consigue robar el pase, a ver si acaba de conectarlo. Vamos a ver, Alex, que empieza a jugar. Gol de Uy. fortuna. Por una mala recepción del pase, vino el rebote. 3-0 empieza la partida. Se le está poniendo muy cuesta arriba. De una bola para ganar en la eliminatoria. Alex quiere tirar muy rápido, no controla las bolas. Va muy acelerado. Y Manu va muy tranquilo, mira. Sí que es verdad que Suso le está parando bien, pero Pero tira muchas más veces. no sé si va a poder aguantar tanto. Diego, Aitor, Lupi y José. Ahora coge la bola Alex con la delantera. También muchos aciertos de Pichu, parando muy bien, muy contundente. Da la sensación de que aunque la tenga delante, va a parar. Que le acabará entrando puede ser, pero Está va a parando parar. Pichu muy bien. La delantera es importante. Hay que coger ahora una buena racha de gol. Vale, es muy nervioso, muy Está acelerado. nerviosete, Alex. Samu, Ferran, Marco, Niki. Ahora va a ser muy complicado que Suso pare porque es muy fácil ir con el marcador por encima. Puedes ajustar más los tiros y Y Pichu está parando ahora. Ahora, bien. golazo. Esa es la jugada con la que yo creo que más daño le está haciendo, buscando el cruzado entre los dos. Ha roto su mala racha, vamos a ver. Es Son importante capaces que, de empatar. para él es muy importante que el marcador vaya igualado porque en cuanto se va un poco es muy difícil recuperar las ventajas. Otra oportunidad. Y ahora Ay. sí, Alex, te has seguido. Un poco de fortuna, yo creo que no quería tirar ahí. Recortan distancia, 3-2. Vuelven a estar en partida. Se le escapa la bola que la tenía ya la delantera. Tenía allí delante ya. Y ahora sí que la consigue controlar. Tercera oportunidad de hacer un gol. Alex no es capaz de acertar en estos momentos tan importantes que en la partida. Vamos
Vamos a ver cómo lo hace ahora. Tiene que aprovechar. Está teniendo posesión ahora, es importante que se la aproveche. No bolas, pero el pase le está costando, Está robando bola Pichu. Otro paradón. Sigue abusando de tirar ahí al palo cuando el cruzado yo creo que es el hueco más directo que tiene a portería. Que le está metiendo el cruzado, desde luego. Porque al recto y al 3-2-3 le está ajustando muy bien con el defensa. Pase lo tiene complicado. ¿Para dónde Suso a bocajarro? Ahora golazo. sí, un recto con el 3 al palo. Está abusando mucho del reto. No Empata la partida. Que pintó muy mal el inicio con 2 goles rápidos, un gol de rebote. 3-3. Se han escapado. 2 goles rápidos y un rebote, 3. Sí, claro. Parece que Manu. Me está gustando mucho cómo está gestionando Manu la media, siempre. Al 3, paro, respiro, toque, ya banda, recto, ya vamos. Y el pase espectacular. No está fallando casi pases. Yo creo que un poco aceleró la delantera porque está viendo que Suso está parando, quiere apurar más los tiros. Está parando mucho, ahora sí conecta bien el pase, Ale. Vamos a ver. Ese. Ahora sí. Vuelve a buscar el cruzado. El cruzadito el que está entrando. Al final no se puede parar por la delante, portería. un parcial de 4-0, un gol, Está Suso aguantando la partida muy bien. Se les ve calmados a los 4. ¿Sí? No se les ve acelerados. No. Vamos a ver Manu. Lleva un ratito sin meter gol. Va a tener otra. Va a tener otra. Parado. Va a tirar el 3-2 con recorta ahora. Otro paradón de Suso, tío. Muy bien parando, todas las variantes. Es muy complicado lo que está haciendo Suso porque no le está jugando un cambio y ya está. No, está buscando todas las variantes, todos los muñecos. Le está tirando bien, Manu, Que más está tirando que por todos lados. es acierto de Suso más que de mérito de Manu. Sí, está tirando por todos lados. ¡Guau! Ahora sí. ¡Qué chicharro! Pues hasta ahora se cumplen mis pronósticos. Empate. Un saludo para mi amigo Mizoso, que se recupere pronto para verle por los terrenos de juego, que tenemos ganas ya de verle por aquí. ¡Guau! Ahora. Se duele Suso ahora el codo. Vuelve a darle la vuelta a la partida a Manu, Está muy bonito, mucho cambio. 3-1, luego 4-3-4, 5-4. Está muy bonita la partida, dando muchas vaivenes. Esto va a ser así hasta el final. De momento no hay nada garantizado, la verdad que la partida. Suso no ha sacado los golitos que tiene guardados. Pues sí que lo dices. Sí que le duele, Le duele el codo. Le duele. Si le duele no se nota. Bueno, ya van a empate otra vez. Tú no fallas, Ha acertado ya más de 20 veces. ¡Guau! Paradón, que le hace la cruzada, que ¡buah! Qué espectáculo de cómo está parando Suso. Cuando acabe le voy a preguntar que a ver si me da unas clases o algo. Sí, tú no lo sé, pero yo sí. Nos apuntamos los dos a ver si nos hace descuento. Parece que hay una Vosotros polémica porque la bola se ha quedado en el medio. Polémica, una bola en el medio. La bola en medio es para el último que le han metido gol, ¿no? Sí, pero comentaban que la bola ha estado bastante tiempo y si al final en vez de quedarse en el medio se ha debido para ellos. Se ha estado mucho tiempo en el medio. Bueno, señores, me están llamando para jugar. Pues nada, te En otro deseamos momento nos vemos. mucha suerte y un gusto comentar Muchas contigo. gracias. Campeón. Pues se nos ha ido el comentarista Mario.
Parece que se ha quedado enamorado de Suso. Pero Suso sigue, ¿eh? Sigue parando. Alex con la bola de la media importante, reconectado con el pase. Y el 3-2 muy largo, conectado al palo. Otra vez vuelta al marcador. Le cambió Pichu a cubrir con el defensa central porque no le entraba la cruzada. Pues ahora se la ha superado. Yo creo que la arrancó tan rápido que no estaba colocado para el cambio y dice, bueno, voy a aprovechar esta posición. Y le pasó. Paradón, ha vuelto ahí. Está muy bien Pichu parando, muy bien Suso. Mérito de los porteros que están recibiendo tiros a bocajarro. Paradón. Manu con su rollo, no va a fallar. Toque y al pase a la banda, pase recto. No falla un pase. Eso está dando mucha posesión. Suso buscando el primer palo. Muy ajustado el primero. Qué buen pase de Alex atrás. Toda la bola muy caliente. Ya son bolas muy calientes. Acerté con el empate, ninguno. Aunque obviamente, claro que va a haber un ganador, ninguno acaba de desmarcarse por completo. Pero Suso dice que le da igual lo que yo diga. Está bonita la partida, la verdad. Está Suso marcando un poco la diferencia a la hora de parar y esos golitos que parece que no, pero... Manu tranquilo, confiando en su pase. No falla. Falla en la recepción. Golazo de Alex ahora. Alex jugando muy rápido, pues bueno, esta vez le ha funcionado. 8-5. No termina de encontrarse cómodo Alex, pero se están manteniendo con las paradas de Suso y Alex, que aunque no lleva un ritmo muy alto de gol, sí que va metiendo. Se está manteniendo en la partida y pues acaban de coger ventaja ahora. A ver si consiguen aguantarla y pues rematar esto. También hay que contar con que estas partidas dan mucho la vuelta, ya lo hemos visto previamente. Pero rápidamente Manu mete 3 seguidos y se acabó el tema. Ahora quedan los 2 goles más difíciles. Son donde más pesa la mano, donde más hay que afinar, donde se ve la casta de campeón. Ha desacelerado, tira afuera. Suso increíble tirando. ¡Qué parada! Barbaridad. Qué mérito de Pichu la parada. Se la pasa tranquilo, aprovechando la banda. Consigue conectar la bola en la media, tira de media. Quiere quitarse el peso de tener que meter los dos con la delantera y decir, bueno, un golito de media. Pero yo creo que debería alternar más, quizá un tiro recto en la media, pero alternarlo con el pase. Vaya sorpresa, se acaba de fallar un pase Manu. Muy tranquilo, confiando en el pase, jugando el recto, el cruzado. Pues van 2 seguidos. No la media no le ha cortado apenas pases. Sí, pueden ser malas recepciones, pero pases, todos ha pasado la media prácticamente. Tío! Suso para todo. Impresionante. No hay más que aplaudir cuando hace. Benji Price. Alex, muy buena acogida, muy difícil de coger esa bola por la velocidad. Alex no conecta con la portería, tira 4, lleva 4 tiros de los cuales 3 han ido fuera, que eso es muy peligroso con estos marcadores. Golazo buscando el palo. Son momentos donde hay que matar. Wow. Paradón. 8-7, poco a poco se van acercando. Tener una ventaja contundente, pero no. Vienen desde Cataluña y vienen para ganar.
Puede ser que Suso tenga otro golito guardado. Ay, qué buen pase, cómo filtra esa bola. No había en él. filtrado ninguna. No había pasado una, no sé si se la habrá pedido quizás. ...8-7, Pichu sigue parando. Brillote, Santiso, mesa de control. Pichu sigue con la bola, sabe que no la puede dejar adelante, que son bolas muy peligrosas. La bola va loca, no la coge. La coge Suso atrás. ¡Wow! Busca la L al segundo palo, no consigue encontrar portería. Bolas muy calientes a los que acaban de conectarse. Recordar que van 1-1 y 8-7 para Alex y Suso. Golazo, le empatan la partida con una jugada. Empate. Ya están aquí. Ahora sí que pesan las bolas. Podríamos decir que es prácticamente ya diferencia. No, ya es diferencia. Ya por dos hay que ganar a partir de ahora ya. Suso yo creo que va a buscar un 3-2 corto, que ha encontrado gol antes. Estamos aquí con 4 jugadores de un nivel altísimo. Manu tranquilo, moviendo la bola. Sabe que confía en su pase y que se la va a pasar. Ay, qué parada. ¿Para dónde Suso? Recordar que en este torneo esa gol sería válido, no había sido trillada contra la banda. Pichu buscando a gol, no consigue, pero bueno, consigue que la tenga su compañero. Pase por dentro, que no lo habíamos visto yo creo que en toda la eliminatoria, diagonal. Al principio hizo un par, luego de... Volvemos, pues nada, bola de eliminatoria. Bola de eliminatoria. 1-0-9-9 para no cerraron. 1-1-8-5 no subieron ponerse arriba del marcador. Las partidas no hay que ponerse ganando, hay que matarlas. Bueno, de momento bola adelante para Alex. A ver qué hace con ella ahora. Golazo buscando el 3-2, 3-2 cruzado. Un auténtico golazo. Una bola que no se precipita, ha elegido bien. Llevaba varias bolas ahora precipitándose y... Es importante que tenga calma, son bolas muy tensas. La mano se falla, es importante jugar calmado, relajarse. Pues lo que yo decía, empate. Empate, 1-1-9-9. Lo que la afición pide, una diferencia. Pues saca Pichu. En estos momentos un gol del portero es decir, ¡buah! Clave no, lo siente. Paradón. Alex contundente en el pase. Ese gol puede que le haya dado una pizca de confianza. Y paradón de Pichu, un poco acelerado, en mi opinión. Gol de Fortuna. Gol del portero. Diferencia, ventaja arriba para los hermanos de Brothers. Wow, busca entre los dos el primer palo, no consigue conectar. Pues quiere Pichu matarla él, ¿eh? Ha metido uno y quiere meter el otro. Alex con la bola arriba. Sigue con la posesión, se le ve tranquilo. No consigue conectar. Manu ese estilo, no nos sorprende. Va a pasarse la bola. Consigue Alex cortar un pase, un momento muy clave. Tira de media. Estas bolas pesan, no consigue pasarse las dos bolas cuando lleva un ratio de pase altísimo. Se escapa la bola a la media. Ha cortado un pase Alex, ¿eh? Dos seguidos, de hecho. No conecta el pase. Estas partidas o hay que igualarlas. Bola adelante para Manu. Veremos si perdona. Suso, estamos seguros que no le va a dejar ir. Y golazo. Una auténtica partidaza. Tuvieron oportunidad para ganar.
Un auténtico partidazo. Suso muy contundente, ha parado mucho. Pichu también, los delanteros han tirado a bocajarro. Alex un poco desafortunado a la hora de pasarse la bola. Pero bueno, aquí me han dejado solo, así que todo una buena eliminatoria, nada que comentar. Merecidos campeones y eso es todo, nos seguimos viendo.
Empezamos ya. Hola, ya estamos de vuelta. Continúa esta séptima edición de Maestros del Norte, modalidad parado, categoría femenina. Y ahora directamente vamos ya a un auténtico partidazo. 32avos de final, pero el nivel va a ser excepcional. Barci y Codina, Barci de Pontevedra, Codina de Cataluña contra Gatel y Óscar. Gatel también catalán, habitual de las visitas aquí a Maestros del Norte. Y qué decir, Óscar, vigente campeón y padre de campeones. Y para acompañarnos en la retransmisión de este partido, que es realmente interesante, Mario desde Rábade, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Y de nuevo Javi de Cantabria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Abonados a la retransmisión de Froma Stream. ¿Por dónde creéis que pueden pasar las claves de esta partida? Partida chula para ser 32avos, ¿eh? Bueno, yo creo que empezamos ya directamente con una partida que va a ser de exhibición. Gatel tiene una delantera increíble, hace unos movimientos, mucho cambio, que va a ser espectacular. Y luego por otro lado tenemos a Barci, que es un campeón ya muy consolidado. Así que va a estar muy reñida, no sabría por dónde decantarme. Yo creo que un poquitín la ventaja la puede tener Barci y Codina, ya que tanto Gatel como Codina son catalanes, se conocen, los torneos de allí juegan en contra, y ahí puede tener esa pequeña ventaja de que Óscar no es un jugador de parado habitual y los tiros de la delantera igual le cuesta un pelín más pararlo, tanto por no conocerlo como que no está acostumbrado a esa modalidad. Hay que decir que Óscar me eliminó a mí en el Máster de Rábade, así que... Es verdad, en cuartos de final. Estaba lloviendo ahí en semis, pero cerró el candado y nada. Bueno, al final no está acostumbrado, sí que tiene muy bien el pase, acostumbrado jugando con Osquilla. Y aquí se ve que ahora en parado los de movimiento ya están consolidándose también, o sea, tanto Barci como Óscar, gente que empezó en movimiento y ya está arrasando también al parado y que nos están complicando mucho la vida. Así que a ver qué pasa. También es muy complicado, futbolistas ofensivos como el Tsunami, que puede tirar de media, tirar con la delantera. Es complicado, sé que a veces el ritmo de gol de gente como puede ser un Barci, que con 4 de goles de la delantera y 4 de la media te ganó. Y bueno, el Gatel luego es puro parado, pasar la bola, cambios delante, despacio, rápido. Gatel, que la delantera puede ser de los que más ratio tiene de todo el torneo de gol. El problema muchas veces de Gatel puede ser un poco la posesión, porque le cuesta un poco conectar muchos pases seguidos. Eso me pasa a mí, por eso no gano. Bueno, tienes alguna cosilla por ahí, ¿eh? No nos mientas. Yo creo que cuando perfeccione el pase, al final es lo que marca la diferencia en parado. Ahí ya podré igual codearme un poco con los de arriba. De momento, ahí está la cosa. Es complicado porque hay que mantenerlo lineal todo un torneo. En una partida puedes pasártela bien, pero es complicado tener un poco. Lo que bueno, como tú también lo combinas muy bien con los tiros de media. A veces no hay que precipitarse, tirar tan rápido, pero bueno. Tenemos a Bardi, es un ejemplo de que tira de media y campeón de innumerables torneos de parado, ya no solamente en el norte de España, sino en Cataluña, que es donde se juega parado por excelencia. Golazo de 1-2 de Gatel. Golazo de Gatel. Pareja curiosa, nunca les había visto Óscar y Gatel juntos. Sí. Me sorprendió bastante cuando lo vi. Óscar, que es una bestia competitiva. Luego Codina, mítica L despacita del 3. Ahí tengo curiosidad, un portero de los... Bueno, para muchos el mejor de la historia, que no sé hasta qué punto está de jugar, está jugando, porque no le ves habitualmente en torneos y no sabes cuál te va a sorprender. Pero al final el que tuvo, retuvo. Entonces... Eso está claro. García, la que engaña mucho en la delantera, siempre empieza con el 4 y va para el 2 y tira con el 3 o vuelve y hace el doble para tirar con el 2. Lo recorta, juega muy bien, juega dos variantes cruzadas y tienes que acertar cuál hago. Fantástico Gatel, qué dominio tiene siempre de esa barra delantera sobre todo. El tintineo, que le gusta mucho a Gatel. Tringli, tringli. Las campanas del futbolín. Nunca entenderé Gatel con la buena delantera que tiene, en un futbolín con el Tsunami que tiene pues acción de pasártela por la banda, que alterne tanto con el tiro de media. Porque es un jugador que adelante es impresionante, o sea, da gusto verle jugar. Al final, como la media supongo que es donde más confianza tiene, pues... Mira, ahí vimos el anterior gol, fue cruzado y ahora quiso engañar y hacer el doble y ahora ya vuelve con el simple y... Pues está Barci, me están metiendo miedo, que luego juego contra el que gane.
visto la grillada ahí. Estoy viendo a Barty muy fino, con golazo. Qué bien Barciela también ahora, que también domina muy bien esa barra delantera. Y en estas partidas, las que siempre uno se pone por delante rápido y tal, se ven los grandes porteros, los que ya tienen mucho recorrido, que luego en la segunda parece que empezaste fácil, pero ya te empiezan a cambiar, se empiezan a buscar las soluciones y ya cambia la cosa. Van corrigiendo, te cambian el marcaje, ya dudas y durante un rato te van a parar bien porque no entiendes cómo te tapa. Ahí se ve los buenos, los que cambian y los que no. Está tirando mucho de media. Qué bien ahora Codina. Codina lo conocéis mucho del circuito catalán. O sea, es un histórico a Codina. Codina, sí. Todo el mundo, yo creo que tanto Mario y yo, que somos de la quinta, nos criamos viendo vídeos de Rafa y Codina, y los porteros, todo el mundo se fijaba en Codina para parar. Es un referente. Nadie los quería ver delante. Yo ya de pequeñito ya sabía quiénes eran. Icónico en torneos, es decir, ¿quién va a ganar? Y sin mirar las parejas, decían, vienen Rafa, Codina, ganan ellos. Que luego últimamente estaba jugando con Ferran, si no me equivoco. Sí. Y luego ahora ya creo que llevaba tiempo eso sin jugar. Yo hacía mucho que no le veía, desde Raba de que jugó con Ferran, creo los últimos años. Ahí está su gol de él. Se lamentaba ahí ahora Óscar. No es habitual que se le escape ahí al campeón de la modalidad en movimiento. Que por qué no revalidar hoy un segundo título, ¿no? Ya que está, ya que ha venido. Ya que estamos. Hombre. Mira qué golazo de él, despacito, buscando el hueco por el medio. Barty es muy inteligente tirando. Te lo comenta él no tiene grandes tiros, lo dice él, pero es muy inteligente y los combina a la perfección. Y como vaya apretada la partida, como empiece con el U, ese ya si oyes el U de toda Barty, la fuerza, tienes que salir corriendo. Óscar sigue manteniendo la línea, confiando en el pase. Está costando ahí ganar la posición con el pase. Es lo que comentaba, yo jugando contra Barty nunca optaría por tirar de media. Barty, que es un especialista en movimiento, que ha ganado este torneo y varios. Bueno, en movimiento no estoy seguro si ha ganado, lo ganaron parado. Buena para set, a ver. Y ahí está, para finalizar el set con solvencia. Primera partida, de momento tiene un color claro la eliminatoria. Sí, sí. No ha sido capaz Óscar de cerrar ahí la capacidad anotadora de Barcia. A ver cómo evolucionan para darlo todo ahora, porque nadie se quiere ir para casa en la primera con tan mal sabor de boca. Eso fastidia, y de tan lejos. Sí. Pues alguien va a tener que ser. Es así. Óscar sigue confiando en Gatell, manteniendo la estrategia del pase. Aunque el disgusto no es lo mismo si ya has ganado el día anterior. Ahí queda igual de más contento para casa. Óscar va a marchar feliz para casa como si ahora pierde 10 de esta partida. Qué bien de nuevo Codina. Aguantando. Codina no cambia la estrategia. Barty, que de un tiempo para acá hace bastantes variantes más que las que en la época, era el 4-2-3 y el 4-2-3-2. Ahora hacen la del 4-3, la L del 4. Fue añadiéndose. 4-3-4. Pero esa es la vieja confianza. Hombre. Ese gol, si sale cruzado, es muy difícil para los porteros. Intratable Barcia de momento. Si no te arranca la doble y le mira muy bien a portería mientras mueve la bola. Y claro, yo lo que no sé es cuánto puede entrenar Óscar a parado para corregir esos fallos y tal. No sé si juegan allí mucho, pero bueno, al final. Ayer justo nos dijo en la entrevista post título que para él era muy importante también este título porque no estaba teniendo mucha posibilidad de entrenar por problemas de diferente tipo, no le estaba pudiendo dedicar mucho tiempo. Entonces, que una de las cosas que había hablado con Osquilla era eso, que Osquilla venía en un momento muy bueno, de mucha madurez, de mucha confianza, entonces que él le iba a ceder las bolas, iba a jugar para Osquilla, por eso le daba como mucha importancia también ayer en esa.
esa confianza es muy importante. Golazo, cómo busca el cruzado, es increíble. Y si no tenía mucho tiempo para entrenar, lo poco que tendría lo dedicaría al movimiento, así que al parado no creo yo que... No, y en la zona Málaga tampoco hay mucha gente con la que juega. Claro. Ahí en la zona de Andalucía yo creo que en Almería es la única zona en la que se puede jugar algo de parado. Sí. Con Sergio de la Cruz, que todos reconocemos. Gatel, que si no recuerdo mal, hace 2 Punta Umbrías perdió la final contra Juan de Oeste Punta Umbría. Ahí me pillas, no tengo ni idea. Juraría que jugó la final de Punta Umbría este año contra Juan Di Tomás o el año pasado. Ahí está. En la final de Punta Umbría se estaba viendo cómo cada vez jugadores de movimiento, incluso de F5, de L delante, que eran los que estaban llegando. También bueno, puede influir que no todo el mundo de parado puro baja hasta allí para jugar. También en el sur son más jugadores de movimiento y... Claro. Y que lo dicho, esto, al final, jugadores como los catalanes es muy complicado irse allí a jugar contra esa gente que tira de media. ¿Cuántos tiros puede parar al año de media Codina? Cuando en un torneo, porque allí nunca. Es muy complicado jugar contra gente que tira tan bien. Hemos buscado el hueco despacito. Necesitaba ese tanto Gatel para intentar meterse un poco en la eliminatoria, porque ahora mismo está costando muchísimo a Óscar sacar la pelota desde atrás. Y es que Barça está teniendo un montón de oportunidades consecutivas. Óscar, que jocosamente me dice después de grupos: me van a cambiar el nombre, soy Óscar el esquivabolas. Y yo, ¿pero cómo es eso? Es que me dicen, no paro uno, me dice. Bueno, me toca jugar. Sin problema, Mario, cuando tengas que irte. Bueno, voy para allá. Bueno. Pues nada, gracias, Mario, y suerte. Mucha suerte y que te vaya muy bien. 5-2, parece que el marcador está cogiendo ya un poquitín de color. Sí. Color amarillo, concretamente. Un detalle que me acabo de ver, el marcador tiene el mismo color que los muñecos. Efectivamente, No me había dado efectivamente. cuenta hasta ahora. Está todo pensado. Y aún así hay dudas a veces. Bueno, se nos sienta aquí un campeón de campeones. Muy buenas, Tomás. 1-0 a partida para Barci. Y ex compañero de uno de los. Y ex compañero. Durante bastantes años. Durante unos cuantos. Curiosidad, Tomás, que lo estaba comentando antes. Este año, en la final de Punta Umbría, jugasteis contra Gatel, ¿verdad? Sí. Que le ganasteis la final. No me acuerdo con quién jugaba Gatel. Qué buena pregunta. Estaba como no fui, no. Tengo una muy mala memoria, la verdad, pero. Sí, pero me sonaba que era Gatel este. Tantas partidas a lo largo de la temporada. Entiendo, cuando juegas 20 finales al año. Sí. 40, no, hostia, ¿con quién jugaba? No. Golazo. Golazo. A Gatel le está costando, Codina le está parando bien, también le conoce. Es que es complicado. Aunque no te conozca, Codina. Sí, Codina. Comentábamos que para muchos es el mejor portero de la historia, bueno, para la gran mayoría. Sí, claro, probablemente. Junto con Rafa, pareja hablamos de la posición de portero. Muy dominante durante mucho tiempo, claro que sí. Que hacían algo dificilísimo, que realmente iban a 4 torneos al año y ganaban los 4. Sí, siempre es más complicado, ¿no? Aunque alguna final le tenéis ganado, ¿eh? De Rábade. A Codina y Rafa no. Codina y Rafa y Dani. Contra Codina y Dani, es sí. verdad. Perdiéramos una y ganáramos otra. Es verdad, es verdad. Contra Codina y Rafa jugamos unos cuartos de final. Les habíamos ganado una vez en Rábade. 7-3, va cogiendo color. Barci muy enchufado, lo estoy viendo tirando muy bien. ¿Sí? Muy bien. Jugando L del 4 cortita, su juego también, el 4-4. Gatel, que está optando por tirar de media, que yo no sé hasta qué punto puede salir rentable jugando contra Barci, que está acostumbrado a. Sí, que defiende bien. No estar jugando contra un puro de parado, que puedes ahí tontería.
A veces va un poco la confianza, ¿no?, que uno siente en el pase. Sí, al final también es muy complicado porque Barci sabes que gol de media te va a acabar metiendo. Y ahí está, 8-3. Esto un clásico de Barciela. Empieza a complicársele mucho a Gatell y a Óscar. ¿Por lo civil o por lo criminal? Bueno, ¿qué te iba a poner a decir a ti? Si ya te lo has visto muchas veces eso. Goles de Bardi. Esa delantera es un peligro. Vale oro. Y ahí está. Pero muy fino. La ha buscado antes muy bien, el 4-3-2 cruzado. Muy largo. Acreditando el peligro. Pues lo tienen prácticamente hecho. Tienen la partida en sus manos prácticamente. Gatell está un poco fuera, no está conectando. Sí, da la sensación de que no han llegado a conectar en la partida los Óscar y Gatell. Fue muy rápido, ¿no? Porque no llevan demasiado tiempo. No. Es una partida muy limpia. 10-5 fue la primera partida, yo creo. 10-5. Sí. Un poco de fortuna. 9-4. Óscar la primera partida le pasó todas a Gatell. Sí. Parece que no funcionó mucho y ahora está dando por tirar. A la desesperada. De nuevo, complicaciones para Óscar, que no es capaz de superar la muralla de Barci. Otra bola. Y ahí Golazo. está. Golazo. 9-5 todavía quieren aguantar. Codina con su clásica L del 3 y el 3-2. ¡Guau! Y ahí está de nuevo. Racha de 3 goles muy rápidos. 9-6. Victoria o evasión. Quieren victoria, pero está complicado. Veremos. Tomás, me estás metiendo miedo. Juego contra el que gane. Lo raro sería que no tuvieses miedo, claro. Eso nos preocuparía. Una más. Justo perfecto ahora. Cambió la defensa. Y ahí está de nuevo. 9-7. 9-7. El tintineo. Está ajustando muy bien al primer palo ahí. Está ajustando muy bien los tiros. La partida vuelve a estar. Ya no hay un vencedor tan claro. Y con eso se acabó. Barciela no perdona. Bola Se adelante. la lleva Barciela y Codina. Intentó ahí la machada Gatell, pero al final no fue posible. Partida que han dominado prácticamente en todos los registros Barciela y Codina, chicos. A última hora hubo un atisbo de intentar remontar, pero bueno, fue demasiado tarde, conectaron tarde a la partida. Y pues fue un resultado contundente y unos justos ganadores, Codina y Barci. A veces la dinámica, cuando una partida va dominada siempre por el mismo, darle vueltas es casi imposible. Bueno, pues ya empezamos a tener claros algunos cruces de 16avos, una breve pausa y continuamos con más eliminatorias. Gracias, chicos. Gracias.
Ping-pong, Roselillo Raúl. Ping-pong, Roselillo Raúl. CMA Aarón, Monzorito. CMA Aarón, Monzorito. Luis Mesa, Alex Frank. Luis Mesa, Alex Frank. Meche Asier, Marcos Alves. Meche Asier, Marcos Alves. Los 33. Javi Cristian, Parado Javito. Javi Cristian, Parado Javito. Joseca Cristian, Los Malvados. Joseca Cristian, Los Malvados. Juan Antonio Donaire, Varela Monza. Juan Antonio Donaire, Varela Monza. Vamos allá. Pues ya estamos de vuelta, continúan los enfrentamientos eliminatorias de esta modalidad parado, séptima edición de Maestros del Norte, 16avos de final.
Iván y Joel contra Manolete y Héctor, acompañándonos en la retransmisión de esta buena partida, interesante partida, ¿verdad? ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Y de nuevo, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien, viendo partidas así, bien siempre. Continuamos, bien. ¿Por dónde creéis que pueden ir los tiros en este partido? ¿Cómo estáis viendo a las dos parejas en lo que va de torneo? Iván y Joel estuvieron en nuestro grupo, pasaron primeros. La verdad que muy bien. Iván es un jugador que viene de vuelta, para muy bien, es inteligente cuando ha parado. Y Joel es un chaval que la verdad que está mejorando mucho y a ver qué se da. Y por el otro lado... Es partida complicada. Al final, Joel está jugando a mucho nivel, está haciendo resultados buenísimos. Manolete está a un nivel ahora altísimo. Pero claro, Ares conoce a Manolete un mínimo. Héctor contra Joel no sé si habrá jugado alguna vez. Pues posiblemente no. Y al final ahí puede haber que es complicado jugar la primera partida, te encuentras los tiros, hay que empezar a ver dónde te suele tirar. Y Joel tiene un 3-2 que le hace mucho el punto de golpeo, es difícil de parar. Probablemente la media marque mucho la partida. Yo creo que el que se la pase mejor y tenga más posesión y pueda trabajar un poco más al portero tendrá más oportunidades. Sí, al final las partidas de parado siempre se basan mucho en la posesión, pero en este caso concreto yo creo que con igualdad quien gana posesión es quien va a ganar la partida. Son además en la barra delantera dos estilos muy distintos. La calma de Manolete. Bueno, calma o tempestad, depende cómo le dé el viento. Pero sí, digo porque Joel es un jugador que juega mucho a reto y 3-2. Sobre todo es el fuerte de su juego, que lo varía muy bien y es muy bueno en eso. Y Manolete tiene infinidad de cambios, hace un poco de todo, mucha más variedad, pero ambos estilos son igual de buenos. Si se hacen bien, claro. Si se combina bien, cualquier estilo es bueno. Siempre. Joel, que tiene muy buen pase, la verdad. Es incómodo, no suele fallar mucho pase. Manolete, que lo ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Jugar contigo ha ayudado. Le das esa calma de la tormenta. Y así fue como que ganó el primer máster este año contigo. Sí, en Melide, la verdad que hizo un torneazo. Al final lo pusieron fácil. Un par de paquetes que había por ahí. Javi. Joder. No, de verdad, Manolete estuvo... No, sí, no. Y últimamente me estáis dando cera, ¿no? Se lo ganó, ese día se lo ganó. Y la semi era muy complicada, que os levantasteis una partida perdidísima. Sí. 2-0, 6-3, 6-2. 6-2 o 6-3, creo que sí, a 7 goles. ¡Qué golazo! Ahí está. Castigando Manolete. Manuel, que a mí su estilo de juego es de los que más me gusta personalmente. La potencia con la que arranca los cambios, los retos los tira muy bien. Sí. A mí muchas ocasiones le falla más la cabeza que la habilidad. ¡Buah! Fantástico, ahora atentísimo. Porque mano es una animalada la mano que tiene. Sí, la verdad que tiene mucha calidad en esa delantera. Pero no hay que decírselo mucho, que el presi se nos viene arriba. Se viene arriba fácil, la verdad. Joel, que no sé hasta qué punto juega Tsunami, está de jugar 4-3, que también no hemos comentado, también juega bastante el 4-3. Al delantero que suele hacer el 3-2 bien, suele hacer el 4-3 bien. Realmente el gesto es muy parecido. Esto es muy importante que lo haga Manolete si quiere meterle goles a Iván, variarle el ritmo un poquito, ahora arrancó un poquito más lento, lo arrastró, en vez de reventar todos los cambios, tiene que jugarlo un poco ahí con los tiempos, si no va a estar muy cómodo defendiendo. Sí, exactamente, la verdad. Héctor, que yo creo que va a jugar a darle posesión a Manolete porque viene muy enchufado, se le ve tranquilo. Manolete, que ha mejorado mucho la capacidad de coger bolas locas, que antes era un desastre. Sí, ahora, muy importante. Y ahora está muy rápido, aunque no la coja, la toca, le incomoda al rival. Pero bueno, la locura de las grillas no se las quita a nadie. Eso es importante, que no lo haga mucho y que se la pase bien. Esto es lo que tiene que hacer. Sí.
¡Guau! Reventó el palo. Y yo tirando reto. Ahí está, una de cal y una de arena. Palo y zanahoria, siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. A mí me gusta mucho Manolete, la capacidad de que arranca fuerte, despacio, el reto que le tantea muy bien. Sí. ¿Para dónde, Héctor? Sí. Y Soel, que aguanta, no se va mucho a las partidas, aguanta el mismo ritmo siempre. Sí, compite muy bien, la verdad que... Da igual que vaya perdiendo, va a ser su juego, tirar igual y si entra bien. Bien, Héctor. No estoy viendo muy acertado a Soel con el pase. No, le está apretando bastante bien Manolete y lo está incomodando bastante. O sea que ha entrado un poco en una fase de calma. Está parando bien Héctor ahora mismo. Un poco habitual cuando hay tanto talento en la delantera. Héctor es un portero muy parador, que siempre se ha caracterizado por eso, porque para bien, le cuesta en ocasiones el tiro a puerta. Pero bueno, cada uno no vas a tenerlo todo. Sí, la verdad que Héctor tiene habilidad tirando. No es un portero de los que no tiene tiro porque tira bien. Sí. Pasa que, claro, decidir a veces eso del portero parado es muy complicado. Es muy complicado decidir cuándo tirar, cuándo dar bola. Golazo. Fantástico ahí ahora ese tanto con el 2 desde Salvo la que tengas un medular. cañón como tú, que es No, mejor tirar. ni así es mejor tirar. Normalmente suele compensar poco. Es lo de siempre, hay que intentar leer el momento. Hay que saber cuándo dar posición al delantero, que eso es muy clave. Ares, que si no me equivoco ha ganado un Rábade, que juega con Soel, portero. Con Jacob hace muchos años. Y ahí sigue compitiendo al máximo nivel. Bien, Héctor aguantando ahí el amago. Por el momento se está viendo mejor, más cómodo la partida Manolete y Héctor. Un poquito incómodo Soel quizás. La sensación es que la partida está como dominada, aunque no hay gran diferencia en el marcador. La sensación es de que llevan la delantera Manolete y Héctor, por aparte por el marcador. Algo más cómodo, sí. Esa bola había que cogerla, Manuel. Recuerda el marcador y se la repasas mañana. Esto para el próximo torneo no me lo hagas. Para el blog de notas, para el máster de Cantabria. ¡Guau! Golazo de Ares. Gol importante. Esto es lo que necesitaba precisamente el equipo. Sí. Que Iván apareciese también un poquito ahí desde atrás. Ahora que a Joel le estaba costando un poquito. 4-5, se aprieta la cosa. Sí, la cosa yo la diría que va a ser apretada. No se ve a nadie dominar claramente. Qué bien, qué rápido. Poco de fortuna. También si tiras es la opción que tienes, meter rebotes. Ares, que parece que ha visto espacio con la L del 1 y está jugando mucho por ese camino. Por lo menos sabe que saca la bola y crea peligro. Y ahí Muy de bien nuevo variado ahora con el reto. ha encontrado un filón en ese jugador. Manolete abrió a la L y encontró. 3 goles ha metido Ares, ¿puede ser? ¿O 2? Tengo mis dudas. No estoy seguro, la verdad. Soel ha vuelto a conectar, que llevaba un ratín que todo le estaba parando muy bien. Antes le tiró el mismo amago plano. Esto se quedó con el portero al plano y la cruzó muy bien ahora. Ahí está, 7-6. Les ha desestabilizado ese aporte de Iván desde la portería con el 1. Sí. Le ha aportado mucho esos 2 goles. Se ha sentado como un crochet directo. Esperemos que ahora Manuel no se le encoja el brazo después de tener ventaja y no aprovecharla. Sí.
se ha acelerado. Sí, sobre todo está teniendo pocas bolas en la delantera realmente. No está sabiendo dominar o cogerlas. Factor fortuna. Sí. Y siempre hay más presión tener que meter gol con pocas bolas. Ahora es un momento donde Manuel, las bolas que tenga, tiene que jugar con mucha calma, pararla, dar la sensación de que tiene la bola a él, mimarla. Si juega acelerado, al final el camino no... Jugada en equipo. Acelerado, no está teniendo... Las últimas 3 bolas que ha tenido, un segundo con la bola, y ha tirado. Paradón. Sí, señor. La deja adelante. Golazo. Vaya golazo. Importantísima. Suel con la bola. esta No acción. está conectando mucho sobre el pase, que le está costando pasarse la bola. Manuel empezó muy bien. ¡Buah! Mira qué golazo. Sí, la ajustó muy bien al palo. 9-7. No subió al marcador el gol. ¿No? Están ahí. No lo marcó. ¿Cuántos árbitros hacen falta para subir un tanto César, al que se ha marcador, quedado verdad? César se viendo ha la quedado, partida. se ha quedado pillado. Otro gol al mismo sitio, ajustado al palo. 9-8, ¿no? 9-8. Es 9-8, ¿no? 9-8. Buen pase de Soel ahora. Y ahí está, 17. Cierra partida. No le ha temblado el pulso, que son bolas que hay que derrar, que el 10º gol siempre cuesta mucho. Lo hizo muy bien. Fantástica ahí ahora esa última acción de Joel. Pues Muy golpean listo Joel. primero Iván y Joel. Muy listo Soel, porque buscó antes el recto al palo, le aparó Héctor con el portero y los demás rectos ya les ha buscado cruzados. Sí. Eso es más acierto suyo que de mérito de Héctor. Aguanta muy bien para tirar el reto ahí, la verdad que lo hace bien. Muy buen control por detrás para recuperar ¡Buah, esa qué bola. larga! Arranca muy potente esos dos cambios. Golazo, Golazo de Héctor, importante. Manuel anima, Han sabe que es empezado importante fuerte coger Joel y sensaciones. Manolete. Es importante que juegue Buen el espacio. control de Manuel. Está muy acelerado, no ha hecho ni un amago y ha arrancado ya el cambio fuerte. Ahora está jugando con más calma. Sí, es muy importante que tira el cambio y la bola viene rebotada no demasiado fuerte y no quedarse a pensar en la parada, sino intentar cogerla. Muy importante, que mucha gente no valora esas cosas. Sí, eso además el portero lo castiga mentalmente mucho. Lo Cuando sufre, la lo para, si sufre. lo vuelve a coger. Un pitufo, vamos, que cada tiro se tiene que parar 60 veces porque siempre la coge de vuelta, ¿no? Es complicado. También jugadores como Manoleto, Soel, que tiran muy fuerte. Es complicado la vuelta. Necesita también Héctor aparecer a nivel ofensivo Sí, ayudarle. para oxigenar un poco a Manolete y que juegue un poco más liberado. Muy bien Manolete a la hora de defender el pase. Está muy... El pase diagonal se lo está defendiendo bien. Es importante que no se escapen ahora. Como el marcador se ponga muy por encima. Sí. Buah, es que no sé ni por dónde ha entrado. La cruzó y la arrancó arrastrada. Es que dentro de ese 3-2 y de ese 4-3, la verdad que tiene variedad de golpeos, que de trayectorias y de manera de arrancarla también. Porque es que mucha gente lo dice, no, solo hace el 4-3. No, a ver, le hace corto, largo, cruzado, diagonal. Tira bien el reto plano y cruzado. Claro.
Es que hay muchas formas de hacer un cambio. Qué bien, Manolete. Es importante, ¿eh? Ahora se la para Iván y coge rechazo y vuelve a atacar. Es cierto que venía bastante despacio pero... ¡Wow, qué bien cogida! Buenísimo control. Qué paradón ahora de Iván. Es el portero que para muy bien. Para mí Manuel está jugando demasiado acelerado. No tiene la bola ni más de 2 segundos, eso es tirando espectacular. Es importante, ¿no? Ser intenso y reaccionar cuando vas por detrás, ponerle igual un poquito más de energía, pero al mismo tiempo luego tener esta calma para tener la bola en segundito y hacer sufrir al portero. Es muy complicado por el cambio de ritmo, vienes de intensidad para coger la bola y luego la tienes y estás acelerado, es muy difícil. Es curioso porque Soel y Iván Soel está teniendo mucha bola adelante sin tampoco estar pasándola espectacular, pero sí que está cogiendo muchas bolas. Iván se la está haciendo llegar muy bien ahí a la delantera. Eso también es el mérito de Iván, que juego, que está haciendo tiros que él ve que le quedan a Soel. Ahora que se la parara bien Manolete, que tuvo la bola en segundo, vio cómo le defendía y le buscó. Para Manolete ha tenido 3-4 bolas, ya está un poquitín más tranquilo, con la flecha para arriba, ha quitado la ventaja del marcador, que siempre mentalmente ayuda. Héctor está a su juego, quiere sacar la bola, si puede ayudar con un gol bien, pero dar posición a Manuel, que sabe que es una máquina. ¡Guau! Iván, igual que Norte, igual de acertado ahora sacando la bola. Fantástico de nuevo ahí Manolete, que ha encontrado ese espacio de calma para jugar ahí la variabilidad de acciones de Iván. Sí, necesita un poco eso, sentirse que tiene bolas para poder probar tiros y no verse con la necesidad de coger 2 bolas y tener que hacer gol ya. Claro, pero esto es lo que quieren todos los delanteros, obviamente. Pero el tema es que en la partida ocurra, ¿no? No siempre se puede. Bien ahora Manolete, que le ahí corta está, un pase y no de se le echa nuevo de cualquier manera para adelante, sino que vuelva al uno e intenta... La trata, la calma y ya intenta el pase. Manuel ahora muy bien, con un ratio de gol muy alto. Está teniendo mucha bola ahora Manuel. Al final lo que hablamos, quien tuviese un más posesión es a priori el que iba a tener la ventaja en el marcador. Tampoco hay que confiarse porque iban 3-1, la diferencia son solo de 2 goles. Fantástico. Con la rachita encendida. Sí, ahora lo hizo más cortito, más suave. Pues está teniendo más posesión y sobre todo no da la sensación de estar acelerado, como a lo mejor en algún tramo del primer set que le costaba más, que no... Una cosa lleva a la otra, cuando te ves con más bolas y... Cuando entra todo, claro, es fácil estar tranquilo. Wow. Pasó rozando de lateral. Bueno, central. Castigando y Iván con los brazos en jarra. Sí, porque no estaba mal colocado, pero le entró muy justita al primer palo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los toques? Muy bien Manuel, la defensa, la L1. Está defendiendo muy bien ahora. 3-8. Está dando mucha bola. Esto parece que va a ir al tercer set, al desempate. ¿Para dónde esto? Sí, ahora sí cambió totalmente la dinámica de la partida. Otra vez defiende la del 1 y la bola le sube. Ya van. Y ahí está de nuevo. Eso es un golazo, señor. Al palo clavado. Imparable. Manolete, este sí que sabe. Qué bien. Ánimo. Por 9-3, la verdad que la dinámica de la partida cambió por completo. Iván ya no está encontrando un gol fácil como estaba encontrando antes. Héctor está sacando muy bien la bola y Manuel está arriba, y Manuel con la flecha arriba es muy complicado mantener. Y ahí finaliza con calma, elegancia, con finura. Ha dominado de cabo a rabo este segundo set. Qué bien juega cuando juega bien Manolete. Sí, sí, ha sido espectacular. Sí, es un jugador con mucha variedad de jugadas y mucha calidad. Tema que necesita eso,
como todos, tener bolas y poder trabajar al portero. Pues nada, nos vamos a la tercera. ¿Por dónde crees que puede ir ahora? Yo creo que el inicio de la partida va a marcar mucho lo que va a pasar. Si hay una reacción ahora de Joel y Iván que necesitan después de perder 10-3, pues pueden darle vuelta, pero como siga la dinámica otra vez, Manolete está cortando muy bien, defendiendo ese L del 1. Y ahí está la dinámica, la inercia es caprichosa. La inercia es muy difícil de frenar en el futbolín a veces. No que empezaron bien Iván y Joel, sí, pero en la última fase de la segunda partida otra bola para se complicó. Sí. Es que está muy cómodo. Bien ahora, que bien de nuevo Manolete. Está muy bien ahora mismo Héctor y Manuel, la verdad. Así agarra por la pechera Héctor a Manolete ahí. Otra vez, lo que está haciendo muy bien Manolete es cuando defiende los tiros de Iván, con la media le está subiendo la bola rápidamente, aprovechando ahí. Y la coge arriba. Y ahí está bien Joel apareciendo también en escena. Sí, no se van a tirar de la partida. La partida vale un hueco en octavos. Esto ya se complica y ahí, bueno. Una pena. Se le fue para atrás, la cogió muy alta. El error no forzado que siempre cuenta también, claro. Pequeños detalles. Y de nuevo Joel. La dinámica puede cambiar. Hay reacción de la pareja de Lugo. Bien Héctor, dándole juego ahí. Y ahí fantástico de nuevo. Pero Manolete está haciendo mucho daño con la delantera. Está variando muy bien, ese 1-2 más está corto, más largo. Anticipándose completamente a Iván. Cambiándole cuando le tiene que cambiar, buscando suave, buscando fuerte, cambiando del 2 al 3. Está contento, se ha estado formando bien estos meses. No, la verdad que está mejorando mucho y sí es falta. Al pelear la bola con la delantera movió el futbolín un poquito y la bola iba para la media, para Manuel. Y ahora ya, claro, cualquier pequeña acción ya... Sí, ahora no se regala nada. Ni una posesión ni en la barra de la media, todo cuenta. Y ahora ha pasado lo mismo. Cualquier cosa ya molesta un poco. Sí, esas bolas que van altas y con la barra delantera, las peleas por detrás. Si doblas la barra y le mueves la bola a la media del rival, pues es falta. Y está Manolete. Muy facilísimo. Fino, muy fino. Buscando muy bien el palo. Además es que era el hueco exacto y de nuevo Manolete. Lo está haciendo muy bien con la media. Repito, para mí está siendo casi una de las claves porque todas las bolas que defiende y que se echa hacia adelante, luego las coge delante, ahora directamente ya las remató a gol, pero eso es lo que está dando sobre todo más posesión. Está súper ágil ahí con la barra del medio, jugando rápida en la delantera. Y que realmente Joel está siendo muy efectivo delante, con muy pocas bolas. Es muy incómodo defenderlo, la verdad que a Héctor ahora mismo le está costando, pero bueno, está quitando muy bien la bola. Y a veces en parado no es tanto defender, que es muy complicado, sino saber leer la partida, ¿no? Otra bola que le da Héctor, muy bien. Sí. Hablando precisamente de esa lectura. Cuando tu compañero está como está, 1-2, hay que darle todos los balones posibles. Sí. Está con la flecha para arriba ahora mismo. Ahora mismo le das una bola de billar en este futbolín y la mete Manolete. Es que Joel está haciendo mucho daño. Está haciendo... Parece un partido de All-Star, no hay defensa, solo ataque. Todo a anotar. Sí. Para el espectáculo es lo mejor. Qué difícil es el oficio del portero, ¿verdad? Sí, no está pagado. El portero de parado es
Es realmente a veces muy frustrante, pero bueno. Así es la vida, frustrante. Insiste, está haciendo ese 3-2 un poquito corto, digamos, y cruzado, que al estar Héctor diagonal está haciendo daño. Probablemente Héctor ahora le varíe y le vaya con el central, yo creo. Que ahí le puede hacer daño con el recto cruzado, pero bueno. No puede permitirse que le meta el mismo gol más veces. Pues acaba de ir al palo, se acaba de librar Héctor. Un Manolete de nuevo de cazarla ahí. Sí, están peleando las bolas como... Muy activo ahí en esa barra delantera, como peleando animal, todo. Y ay, ahora... mala suerte. ¡Ay, la fortuna! Mala suerte al defender esa bola. Y 7-6. Se ajusta. Sí, esto va a ser apretado hasta el final, ya lo decíais, ¿no? Sí, una partida a priori muy igualada. Paradón de Héctor ahora. Qué bien. Manolete buscando con calma. Se le escapó ahora. Qué bien, Joel. ¡Oh! La bola es muy clave. Buen control por detrás de Manuel. Qué doble paradón de Iván, espectacular. Sí, señor. Cada uno a cada palo, pero cuando das 3 bolas ahí arriba. Se equivoca, pero la vuelve a parar Iván. La vuelve a parar Iván. La vuelve a parar Iván. Ya, final. Le varió muy bien el ritmo y cambio potente, pero estaba ahí, estaba cruzado. Sí. Iván le pasó al ladito del portero. 6 bolas seguidas para Manolete y claro, al final... Muy complicado aguantar tanto. Pero está ahora muy bonita la partida. Fallo de Manuel. Tiene que tener calma con esta posesión. Bien, Manolete. Ya buscaba ahora sorprender desde la medular. Qué bien para Iván, sí señor. Sí. Oh. Que además Manolete es que precisamente está ejecutando todo muy bien. Sí, dudó Iván ahí, yo creo que quería arrancar un cambio, la bola no le iba muy bien y dudó en el último momento, cambió de idea y al final le cayó la bola en la delantera a Manuel. Esta bola puede valer unos octavos. Buen pase de Joel. Ahora tiene la presión de tener que meterla. Y ahí está. De nuevo, cruzado, le está haciendo mucho daño con ese cambio. Cruzado. Efectividad. Effective Wonder. Muy buen está pase muy de bien, Héctor. Y ahí de nuevo Manolete, pero... Llegó un poquito tarde Iván, se la leyó, pero está un poco tarde. Lo que está haciendo muy bien Héctor, que... Está asistiendo muy bien todo el rato. Sí. Le está costando defenderlo porque Joel está siendo efectivo, pero le está generando mucho juego a Manuel. Y al final esto es el que meta 10 goles antes, porque... Efectivamente. Está Joel. Se escapó un poquito. Buen control por detrás de Manuel otra vez. La tiene para acabarla. Segunda opción y ahí está. Qué golazo. Se lo llevan Héctor y Manolete. Pero ha sido partidazo, costoso y partidazo. Se ha decidido por un pequeño detalle ahí al final. Esas 3 bolas que tuvo Manolete, esa última que repelió prácticamente el palo de Joel. Pero bueno, claro, es que cuando estamos a estas alturas de la 7ª edición de Maestros del Norte, 16avos, ya sois todos muy buenos. Entonces, cualquier pequeño detalle, Tomás. Sí, lo que decíamos, Manolete tiene mucha variedad. Al final, cuando tuvo posesión y pudo, aún Iván parando muy bien, tiene mucha variedad. Por ejemplo, ahora hizo varias veces el 1-2 arrastrado a varias alturas y en el último le cambió con el 1-2-1 plano y con bolas es muy peligroso. Bueno, pues nada, gracias por acompañarnos. A vosotros. Y nos vemos. Nada más partidas, esto ya no para. Pues nada, vamos allá.
Rigote, sacrificio, centro de control.
Autor, Víctor Rita Nowicki. Al 5.
¿Quién gana allí? Manolito. Pues ya estamos de vuelta. Continúan las rondas eliminatorias de esta modalidad parado. Séptima edición Maestros del Norte, patrocinado por Tsunami Futbolín. Partido de 16avos de final. Tomás y Juandi contra Litos y Manu para acompañarnos en esta retransmisión. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Muy está buena, la muy doble bien. representación, la de el sur y la de aquí al lado, la de Lugo. ¿Por dónde creéis que pueden ir las claves de esta partida? Bueno, yo creo que, perdón, yo creo que sobre todo la clave puede estar en la defensa de Lito sobre los disparos de Tomás, que sabemos que es un portero que dispara muy bien. Y después también en la posesión, quizás. Creo que Juandi desde la media también va a tirar mucho y Litos debe ser capaz de pasar la bola hacia su barra delantera para ganar esa posesión y disponer de opciones de marcar, de hacer gol desde la barra delantera. Yo me decantaría por Juandi y Tomás, la verdad, yo siempre con el sur, pero es que yo a Lito y a Manu no lo he visto mucho jugar, entonces a lo mejor me pueden sorprender. Bueno, es evidente que Tomás y Juandi es Una pareja siempre candidata cuando está en competición, y veremos si Litos y Manu son capaces de, bueno, de dar la sorpresa. Decir también que Manu es un muy buen portero, evidentemente, que para muy bien, pero también dispara súper fuerte, y creo que eso también le puede dar posesión a Litos y opciones de hacer gol desde la barra de la defensa de Manu. Yo justamente ayer estuve comentando con Lito, ¿verdad? Correcto, y ahí está. Va cambiando. Antes Voy cambiando. Litos estaba aquí, Juandi seguía allí, nosotros estamos aquí. Rotación infinita. Así es un poco el Maestros del Norte, es un poco como el día de la marmota, siempre está en un plano secuencia continuo. Buena parada de Manu ahora. Creo que la diferencia también puede marcarla que el marcador esté ajustado para que Manu y Litos no se vean muy por debajo en el marcador y jueguen con esa presión de estar igualados en el marcador. Ahora se distancian un poquito más. De momento Juandi está intratable. Buena parada de Manu ahora. Juandi es que aparte de tener muy buena media, la delantera la tiene espectacular. Es espectacular. Yo creo también desde que era portero, es que Sí. de portero también pues era espectacular, entonces juega también. Da igual la posición donde lo ponga. Buen gol de Tomás ahora. Y ahí está también Tomás. Sí, claro, además se da la situación de que ayer no acabaron del todo contentos con su participación y tienen cosas pendientes. Tienen más focus, Sí, como sí, decimos. sí. Del mismo modo que antes, por ejemplo, vimos al campeón Oscar con Gatell. Bueno, era otra sensación, otro modo de estar conectado. Obviamente no estás del mismo modo cuando a lo mejor estás muy contento por haber ganado ayer y esa cosa de satisfacción, que a lo mejor cuando tú sabías que ayer podrías haber llegado más lejos y te quedaste, y ahora tienes la posibilidad de saldar cuentas. Sí, al final yo creo que también habla del nivel de este tipo de jugadores que son capaces de competir en las dos modalidades, que para mí es algo que tiene mucho mérito, de ser capaz de ser una pareja competitiva, tanto golpeando ayer desde la media como hoy haciendo cambios en la delantera. Yo estoy contigo, la verdad es de admirar que tanto en movimiento como en la categoría de parado sea una pareja que es candidata 100% a llegar a la final mínimo. Vamos. Y bueno, ya creo que merece especial mención el caso de Juandi, porque además de ganarlo ahora mismo todo como delantero, también en el pasado jugaba de portero y evidentemente era también un fuera de serie en esa posición.
Entonces el doble de mérito para Juandi en este caso. Golazo ahora de Manu. A ver si son capaces de acercarse un poquito más en el marcador. Pero Litos creo que tampoco está teniendo el número de bolas en la barra delantera que necesita para que la partida esté más igualada. Y así, claro, frente a tener a Tomás, que es tan buen portero, y en parado sobre todo, es un gran portero. Con lo que comentabais, claro, esa versatilidad de estar en los dos registros. Veremos. Aquí somos muy de Litos en Frau Maestri. Yo soy muy de Litos. Es difícil no ser muy de Litos. Tú, Suso, que los conoces más, ¿qué me puedes a mí destacar de ellos como pareja? Ya que yo no tengo mucha información de ellos como jugadores. La verdad es que es una pareja que no juega normalmente juntos. Sí que para este torneo evidentemente hacen pareja. Creo que un poco lo que decía antes, la clave puede ser que Manu es un buen, dispara bien desde la barra trasera, y creo que Litos tiene que ser capaz de hacerse con esas bolas en las que Manu no sea capaz de hacer gol, pues que se le queden en la barra delantera a Litos. Creo que es una pareja que se compenetra bien. Y eso, a ver si Litos es capaz de hacerse con más bolas en la barra delantera, si Manu le ayuda en ese sentido, y a ver si podemos igualar un poquito la cosa, que de momento se decanta para el lado de Tomás y de Juandi. Lo están dominando con bastante solvencia. Ahí buena está parada de Manu ahora. Juandi a punto de finiquitarlo por la vía rápida. Tomás ahora está muy cómodo tirando también. Cuando hay diferencia en el marcador arriesga un poquito más con esas brilladas. Buen pase ahora de Litos. Creo que necesita de hacer estos pases para tener la posesión. Está muy bien Tomás, y ahora ahí engañó. Bola para Juan y ahora para finalizar la partida. Y ahí está, con un poco de fortuna consigue el primer set. A ver si somos capaces de la pareja lucense de por lo menos que no se vayan en el marcador para que no estén cómodos. Parece que gafea a Tomás y ya marca el primer gol. Castigando ahí Tomás con potencia. Qué bien ahora Litos. Es importante también que Litos aproveche, ya que no está teniendo la posesión, que necesita que aproveche las bolas que tiene y sea capaz de hacer gol. Buena defensa ahora de Litos, a ver si es capaz de pasarla a la barra delantera. Y golazo de Juandi. Fantástico ahora Juandi. Qué capacidad tiene ahí desde la barra del medio. Lito y Manu son pareja exclusivamente de parado, como el que juegan más parado que movimiento. Litos mucho más que Manu. Litos solo juega parado exclusivamente. Manu sí que juega ambas modalidades. Lo que decía, al ser un portero que dispara muy bien, creo que también le permite ser competitivo en la categoría o en la modalidad de movimiento. Golazo ahora de Manu. Ese creo que es su mejor disparo, el de Manu. Buena defensa de Litos ahora. Se le escapó a Juan de ahora. Poco habitual ese tipo de sucesos. A ver si Litos es capaz de materializar esta. Buena parada de Tomás. Entró la partida ahora en un modo de que no pasa prácticamente nada. Ninguno de los cuatro es capaz de acertar. Golazo ahora de Juandi. Marca 2 de diferencia en el marcador. Buen pase de Litos, es lo que necesita. A ver si conseguimos parada de Tomás.
Creo que está muy cómodo Tomás parando, la verdad. Lito está sí. jugando con los muñecos del medio. Debería, creo que llevar la bola a uno de los extremos de la barra delantera para probar a Tomás y por lo menos hacerle dudar. No es una partida en la que se estén desgastando demasiado. Están aguantando bien cuando no tienen tramos de quizás más precisión, sin sufrir demasiado y luego jugando con facilidad. Se empieza a complicar esto para los intereses de la pareja lucense. Pero bueno, era algo que ya se podía intuir al inicio de este duelo de 16avos. Sí, creo que está siendo un partido serio por parte de Juan Di Tomás y creo que cómodo porque en ningún momento Lito se está inquietando en exceso a Tomás ni Manu está siendo capaz de parar demasiado a Juan Di. También es cierto que es complicado porque, como decíamos, es la pareja a batir Juan Di Tomás y entra dentro de lo normal que tengan este dominio. También es muy complicado porque Juan Di, aparte de tirar muy bien de la delantera, Defiende muy bien. aparte de defender, también tenemos la media, ya que somos de movimiento. Y es verdad que a lo mejor se puede complicar un poco más en el sentido de que te tiren más de la media en la modalidad de parado, siendo tú de parado. Sí, sobre todo porque es algo, yo como portero de parado, que creo que no estamos acostumbrados, ahora más, porque creo que hay más gente de movimiento que sí que se anima a jugar el parado y tenemos esa opción de entrenar, entre comillas, y ser capaces de afrontarlo. Pero evidentemente nos dificulta mucho la tarea que un delantero sea capaz de tirarte desde la barra de la media y desde la delantera, claro. Hola, ahí apareciendo Litos, que no quiere que esto se termine todavía. Todavía es temprano. Para Litos seguro. Golazo ahora de Juan Di. Juega mucho con los muñecos del centro Juan Di, lo hace muy bien, tiene bastante variedad. Es muy complicado pararlo. Buscaba ahí de nuevo Litos, pero ahora muy bien Tomás cerrando. Buen golpeo de Manu. Lástima, creo que ahora Lito sí que encontrara bien el hueco, pero no fue capaz de acertar y ahora sí. Bien, a ver si somos Litos. capaces de acercarnos un poquito más. De nuevo Litos, castigando 5-7. Dos bolas ahora que deja Tomás, algo muy raro en él. Golazo de Juan Di. Vaya golazo. Espectacular para cortar de seco la reacción de la pareja de Lugo. Esa potencia ahí de Juan Di, que eso anímicamente tiene que sentar especialmente mal cuando estás ahí remontando y de repente golpe de realidad. Al final yo creo que el futbolín también es un deporte, un juego muy mental. Y es cierto que esos goles, pues mira, como este por ejemplo, que son claves, que no te permiten acercarte en el marcador y creo que mentalmente hace mella en ti también para tomar las decisiones siguientes. Mentalmente es lo que yo dije ayer, que quizás te debes replantear cómo llevas como jugador la partida y en vez de tirar, sobre todo los tiros más mecanizados, sacar el IQ. Aunque hay partidas pues que ni sacando el IQ la remontamos como jugadores, vaya, yo hablo por mí. Y ahí está Tomás para finiquitarlo. 5-10 de nuevo, muy superiores durante toda la partida. No le han dado chance a Manu y a Litos y han hecho lo que han podido. Pero es que claro, enfrente muy están... bien jugado los cuatro. Enfrente están dos auténticos Miuras que siguen avanzando ya a octavos de final. Esto ya poco a poco solo quedan los mejores. Nerea, Suso, muchas gracias por acompañarnos y nada, volvemos a hacer un breve parón y seguimos ya con lo mejor. Muchas gracias y seguid conectados que estamos jugando el femenino. Eso es. Aviso.
Machete, Dino Alberto Balín. Machete, Dino Alberto Balín. ¡Corro! Ya está, vamos chicos. A ver, vamos. Saca acá con la primera, ¿queréis, chicos? ¿Vale, chicos?
¡Eso! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Qué barbaridad, Javier! ¡Qué auténtica barbaridad! Increíble. Oye, Javier, con calma. Sí, sigue. No fallo un pase en mi vida y la salgo del todo. Bueno, seguimos, de hecho.
base, la estás pinchando. Escucha, no vale. ¿Prefieres, escucha, Samu, prefieres que haga esto? Digo, al revés, no hagas el pase. Claro. Mira, esto solo lo hago para llevarla hasta aquí, ¿vale? Si prefieres la llevo así, la colocas y la pinchas, no vale. Me refiero, pero esto puedo hacerlo, ¿no? Eso puedes hacerlo cuando lo colocas. De la pinchas, no vale. Me refiero. Si estás haciendo el pase, estás colocando. A ver, Samu, me refiero, vale, no vale. Pero es igual que ya, no vale. Samu, esto no puedo hacerlo. Da igual que quieras tirar, si no te tanto. Yo lo que no sé para hacer, te dice que esto no vale. Samu. Combine Samu. Y él la lleva. A ver, yo no vale. Yo siempre hago esto. Está cogiendo siempre. Entonces me la cojo toda la que yo y me la paso toda. La llevo aquí y me separo lo justo para controlar. No puedo hacer. Hago lo mismo en la media. Esta es la primera parte. No, la vamos a hacer. Vale. Mientras el dice que no puedo hacer eso. ¿Qué? Llevarla. Que no puedo llevarla por detrás. No, él puede llevarle, pero él no puede colocársele y justo darle. Me refiero, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Porque yo hago lo mismo en la media y me lo vas a quitar. Pero te pinta algo así. Bueno. Es que yo no sé lo que me estás quitando. Mira, no la puedes llevar y justo la acompañas. Estás cogiendo. Uy, perdón. Calma, Claro, no, pero yo estaba aquí no metas, no tapa la cámara y me pero yo ¿por qué no puedo hacer eso? Es que yo creo que lo que creo que él se refiere es que la llevo así. ¿De eso que te refieres? Yo no la llevo así porque mira. Sí que la coloca, o sea, la coloca pero la suelta. Hago esto, mira, hago así. Pero mira. No vale pisando. Vale, Álvaro. Lo que digas tú, ¿vale? Si eres tú, eso lo pitas y yo lo veo, lo pitas. No vale. Lo pito yo y yo. Ok. Vamos, chicos.
Mira puerta, por Dios. Qué bueno que eres, qué bueno. Qué buenísimo, vamos, ahí va. Qué puto golazo.
por favor. ¿Tienes que apretar? Objetos. Ahí, aprieta, Mariño. ¡Hostia! Va a romper el boli. ¿Puede ser transmite? ¿Esa? Esta sí. Céntrate ya. Limpia la pista. Vamos a empezar, estoy nervioso. Estoy nervioso, vamos a empezar. Bueno, no, estoy dormido. No bajamos cuando quieras que ¿oíste? Es una carrera. No sé. ¡Empezamos! ¡Listo! ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Vale, yo te quiero. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Continúa esta séptima edición de Maestros del Norte, modalidad parado, directamente ya cuartos de final. Javi Johan desde Cataluña contra Mariño y Brian de Pontevedra para acompañarnos en los comentarios. Litos, ¿qué tal? Litos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí de nuevo. Y Barciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Barci? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco jodido por perder, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Aguantando el tirón. tú jodido y nosotros contentos de que estés aquí. Nada, rápidamente antes de empezar, claves de estos cuartos de final, porque ahora ya sí que sí la cosa ya está realmente chunga. Sí, vamos a disfrutar de esto, pero aquí tenemos una pareja muy consolidada como es Jan y Javi, de catalanes. Y después tenemos a Mariño, que empieza, creo que está empezando en Pro, hace poquito, es un nuevo jugador ahí de La Guardia. Y vamos a ver, y después tenemos a Brian, que es un todoterreno. Tanto juega de portero, extremo derecho, lateral, de lo que sea. Pero bueno, vamos a ver si da guerra, que siempre la da. Vamos a ver, La a ver qué pasa. eterna cantera de la provincia de Pontevedra, Barciela. Hay buenos jugadores por ahí. El Tigre de Valladares le llamaba a Brian. Vamos a ver qué nos ofrecen estos jugadores. ¿Cómo habéis visto en lo que va de día a Jan y a Javi? Javi es particularmente un jugador que para mí es fetiche, es súper elegante, muy vistoso y parece ser que está entonado. La primera para adentro ya. Ahí está Javi dándome la razón. Sí, bueno, es un jugador muy consolidado y a ver, en principio son favoritos, pero bueno, en esto nunca se sabe, hay que jugar. Cuando está aquí en este tipo de partidas puede pasar cualquier cosa a estos niveles. A priori sí parten como favoritos, pero todo puede pasar aquí. La magia de La Maestros magia del del futbolín. Norte. Baladón, Y ahí aparece de nuevo Javi. Vamos a ver si no se les escapan rápido el marcador y yo creo que si les apretan puede pasar cualquier cosa. Va a ser importante la posesión, que Javi es mucho de tener mucho la bola. Sí, ya vemos que Javi va a llevar la partida más lenta, le gusta que no se le escape el juego. De momento Y a ver, intratable. Brian y Mariño empiezan a apretar. Ahí estamos, Verdad. ¿ves? Marca de la casa. Ahí está Hola. Brian, ¿ves? Te dije yo que a ver si está en plan a apretar el Tigre de Valladares. Vaya 1-3. Tremendo cañón. Importante, importante.
Yo creo que Mariño le puede llegar a hacer daño a Jan porque como acaba de recién llegar a lo que es la élite, pues, y aparte que no es nada malo, tiene muy buena mano, le puede hacer bastante daño porque no sabe por dónde le puede salir. Golazo de Javi. Luego la otra partida está en que Brian pueda detener a Javi. Tenerlo va a ser difícil, aguantarlo un poco. Sí, contenerlo va a ser difícil, pero sí, ya sabes que vaya... eso que nos gusta decir en pro. A un Cadillac no se le puede encerrar en el garaje. Está prohibido. Puedes intentarlo, pero al final... Qué golazo, la verdad, de Jan. 3-5. Está jugando muy bien Jan hoy, Qué pisada, pocas se ven de esas. Los veis finos en el día de hoy. Los vi en la partida anterior contra Pitufo y Boa y bueno, partida bastante tensa e igualada y lo sacaron adelante. Precisamente una de las noticias, ¿no? Que Pitufo, que es uno de los habituales, no esté en las últimas rondas de la modalidad parado, un delantero absolutamente letal. Pues sí. Igual quizá ese cambio también de pareja le condiciona también, muchos, no futbolísticamente, pero sí mentalmente, porque Dani le ayuda mucho en ese aspecto. Pero bueno, sigue siendo, bueno, papá Pitufo. Papá Pitufo. Bueno, ahí estamos, está la partida dinámica, parece que se empieza a poner bonita. Está Brian con el casco de obrero, trabajando. Muy bien, Jan dejándole bolas arriba, Javi. Mariño, buen control. Y golazo. Espectacular. Muy bien, muy bien. Los cambios hacia aquí los hace muy rápido, tiene una muñeca rapidísima. Ya está de nuevo Javi. Está sin muñeca también este. Espectacular. Está bonita, parece que los delanteros están enchufados. Sí, los dos. Partida rápida con gol. A ver quién sabe gestionar luego más ese tipo de jugadas. Golazo. Ahí está de nuevo Una Javi. L4 el segundo, un golazo de Javi. Hecho es simple. Ya lo decía mucho muchacho. Qué bien está jugando también Mariño, Vaya eficacia de los delanteros, Sí, sí, están intratables. Sí. Es lo que queríamos ver, un poquito de movimiento. de tensión, un poquito de tensión. Pausa de hidratación. A ver ahora que estas son las que queman. ¿Para dónde, Brian? Y golazo de Javi. Otra está vez. haciendo clinic de Javi ofensivo. Un 1-2 muy abierto, al segundo le está haciendo daño ahí. Uy, qué le larga. Sí. Pero ahí y está. Otra vez el 1-2 al segundo. A la escuadra, como diría yo. Importante además porque están a una bolita de llevarse la primera coletada. Pelota que se va, no quiere saber nada. Se defendió bien ahí. Esta. Bien, de nuevo Javi cerrando. Está buscando darle la bola al delantero. Sí, parece teniendo dominio Javi, la verdad que está controlando la partida. Sí. Y aquí puede estar. Otra vez. Con fortuna, pero entra para adentro. Cayó para el cajón. Partida prácticamente inmaculada de Javi ofensivamente, también de Mariño. Con 4 goles iguales. Un 1-2 al segundo lleva. Metió en esta última partida. Una partida bastante rápida por los delanteros. Rápido y con goles, así, con mucho gol. Así nos gusta. Vamos a ver ahora cómo dosifican. Vamos allá, Brian está buscando. Pero
Javi controla la partida. Se ve que Javi está controlando la partida, Sí. tiene mucha posición, mira, mucho control. Ya sabíamos que era un gran jugador de control, ya se ve. De nuevo Javi. Están Golazo. desactivando a Mariño. Pero también cuando la tenga Mariño, seguro que no va a dudar nada. Paradón ahora. Fantástica la respuesta de Brian. Verás, es muy difícil. Y ahí está de nuevo. Está suelto, Golazo, Está golazo de cómodo. Javi. Tienen que meterse Brian y Mariño, Sí. si no se le puede escapar. El tercer gol ahora puede ser complicado. Niega con la cabeza Brian. No está logrando coger la pelota Mariño. Y eso es complicado, gestionarlo como delantero. ahora. Vamos a ver ahora. Ahí la tiene, le ha caído, la busca. Muy y bien. castiga. Vale, el señor que golazo. Chicharrazo, Anda que le tembló. Y eso que está teniendo poca bola. Y aún así, buen cambio. Muy bien, Javi, ya ves que dominio de bola. De Y golazo. nuevo buscando el espacio prohibido. Está jugando muy bien Javi. Y otra más. Y de nuevo Sigue vuelve a Javi. castigar ahora buscando el palo contrario. Está haciéndole daño. Diferente ejecución. Ey. Resultado, y ahora se suma Brian. Se enfada. Eso es lo que tiene que tirar. Misilis. Vamos a ver ahora. Así parece que Javi se compró la bola, parece que se hizo dueña de ella. Quiere jugar el solo. Se escapó Con mordidita. ahora. Ante esta bola Muy y bien, de nuevo golazo de Mariño Mariño. rentabilizando. Está teniendo muy pocas bolas, pero las está rentabilizando muy bien. Para estar peleando todavía aquí. Sí. Sí, está aprovechando muy bien las poquitas bolas que está teniendo ahora mismo. Una Las pequeña está pausa metiendo. de hidratación. Estas horas ya hace falta Sí. Hidratar. poner electrolitos. Porque si no ya. Ya tenemos un pequeño descansito, recuperando Creo que tiene fuerzas. problemas con que Con el patina en el agarre. suelo. Ah. Pues ahí está. Han sacado de Eso parece. pizarra a ver si la táctica le puede cambiar un poco. Ahora viene el juego mental, ¿no? Ahora viene la táctica. Que también entra. parte El juego importante. B del Sí. futbolín. Vamos a sacar un poco. Mira, está Fer ahí Dale más trabajando vueltas. duro. Un poquito de papel. Está el suelo resbaladizo, mojado, no les gusta jugar. Vino a pasar la mopa. Aquí está, el jefe no se le caen los anillos. Hace de todo. Tanto te hace 1-2 como te frega el suelo. Tranquilamente. Polivalente. Volvemos a la acción. Y ahora ya que está, se queda de árbitro. ¿Ves? Hace muchos papeles a lo largo del torneo. Pues vamos allá, retomamos. Bola Mariño. Pérdida importante. Se va de nuevo. Ágil en la recepción. Mariño ahí. Qué paradón de Brian, Un buen Brian. tiro también por parte de Jan. Un poquito precipitado el Javi. tiro ahí. Le defendió bien Javi. Muy bien, muy bien. Muy bien, Brian, ahí, dejando sí. bolas. Y Y ahí golazo de está de Mariño. nuevo. No, perdona, 4-4. Parece que se aprieta, aumenta la tensión. Ahí, lo que nos gusta ver. Bien, de nuevo. Está bien Brian ahora ahí tirando la banda para darle bola. Muy bien, Jan ahí. Hoy solucionando. encontró ahora esa autopista directa, Muy buen gol por parte de Jan. sumando poco a poco. Y importante, pero Y ahora ahí está. Brian responde también. Brian
del Frente Popular de Judea. Bombazo, duro. Partida realmente bonita. Bien y de nuevo Mariño. Y ahora ahí Javi ya. Hubo algo ahí que no le gustó. Sí, además, en estos últimos 5 minutos de partida ha desaparecido la figura de Javi. Sí. Y necesita el equipo catalán que vuelva a aparecer. Pillando más bolas. Porque Mariño está con un tanto por ciento de efectividad increíble, la verdad. En esta partida lleva, si tocó 6, metió 5, Y ahí está Javi, precisamente. El mismo de antes. Javi va a lo suyo. El 1-2 al segundo. Pero bueno, primera posesión que falla Javi, Sí. Eso se nota que no es lo mismo jugar ganando que con el 6-6. Lleva un poquito apretadito la muñeca ya. Muy bien, ahí muy bien Javi, muy bien. Y ahora le cambia. Apretadito, pero no tanto todavía. 2-1 cruzado, ahí largo. está resolviendo. Golazo, le cambió muy inteligente. Te ha escuchado, Barciela. Nos escuchan. Tiene el casco puesto. El mal del comentarista, ¿no? Apretan Mariño y Brian. Uno de los muchos males. Uno de los muchos males. 7-7. Pues puede que haya desempate, ¿no? Y ahí van así antes, me parece Eso también. es lo que queremos, Intentó una despacita ahora. Queremos prórroga. Siempre, cuanto más dure mejor. Y ahí está Javi. Javi no quiere. Pero Javi no quiere, no. Yo creo que es lo que menos quiere. No nos quiere dar más espectáculo. Tiene otros planes, Javi. Muy bien, Javi. Él lleva una eliminatoria muy buena. Esta bola es crucial, sí. A ver si se logra meter aquí ahora Mariño. Mariño que cambia y yo tendría que seguir con el mismo. Yo creo que cuando hace ese cambio espectacular que tiene, que no sé ni lo que hace, ahí pues lo está metiendo, Se ha salido de dentro, pero le cae a Javi. Y aquí está posiblemente una bola importantísima, Pie y medio en las semifinales. Y ahora, cuidado. Parado. Ojo que tiene otra. Y ahí está. Y no perdona. Terminando por la vía rápida, Javi y Jan se van a las semifinales. Mariño y Brian compitieron en todo momento, pero llegando a la fase final de los dos sets, con ese 7-7, 8-7 ahí, un par de pequeños matices. Sí, muy serio. Se notó que Javi y Jan son una pareja superior en parado realmente, y bueno, lo demostraron con la posesión, con la efectividad. Bueno, Mariño y Brian, gran partida, la lucharon, la verdad que estuvieron las dos, no pudo ser. Pequeños Hay detalles. que seguir, suma y sigue, como digo yo, un poquito más de horas. Pues nada, chicos, muchas gracias, continuamos mientras preparamos la siguiente partida en la pista central. Dejamos en la secundaria otro duelo de cuartos de final, García Torino contra Manolete y Héctor. Un placer. Un placer, chicos. Nos vemos en las semis.
Hola, hola, ya estamos de nuevo en directo, la semifinal masculina de esta modalidad parado, séptima edición, Maestros del Norte, Tomás y Juandi contra García y Torino. Me acompañan Suso y Litos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Rápidamente, antes de que empiece esta semifinal, ¿por dónde creéis que van a ir las cosas? ¿Cuáles creéis que son las claves de esta semifinal? Hola, buenas noches. Bueno, un poco lo que hablábamos en la anterior partida de Tomás y Juandi. Creo que evidentemente Juandi es un delantero que domina todos los registros, desde la barra del medio y la barra delantera, pero bueno, creo que la diferencia también puede estar en esa defensa que puede hacer García sobre los disparos de Tomás, por lo menos para quitarles esa posesión que sí que tienen con esos golpeos. Y después creo que también la clave puede estar en la delantera de García, porque es un jugador acostumbrado a jugar más modalidad de movimiento y a ver qué capacidad tiene para hacer gol a Tomás. Sí, yo coincido también. Y yo, como me toca decir que Tori, como fue compañero mío mucho tiempo de ligas y de todo, es un portero bastante férreo, que para bastante, y yo creo que le puede costar por primera vez a Juan de decir un gol, pero ahí tenemos la primera ya. Qué difícil va a ser mantener a Juan y a Tomás. Están realizando hoy sí en la modalidad de parado un auténtico clinic. Lo sabe bien Lito, ¿verdad? Está fino, sí, yo lo sé muy bien, que ya me los tocó sufrir. Ya vimos ahora dos goles de Juandi, uno desde la delantera y otro desde la media, entonces un poco lo que decíamos, que domina muchos registros en esto del futbolín. Ahora un gol de García desde la delantera. Muy buen gol. Creo que lo necesitan para tener opciones de llegar a esa final. Ya están ajustando pequeñas cosas antes de que vaya más allá la partida. Buena defensa ahora de García, importante también, como decíamos, ganar esa posesión con la defensa de García sobre los tiros de Tomás. Y ahora buen gol de la delantera. Madre mía. Sí, señor. Porque de momento no ha eclosionado en estas rachas anotadoras compulsivas desde atrás que suele tener Tomás. Veremos si se la está guardando para estos momentos. Muy importante también la posesión en este tipo de partidas. Y García parece que le está quitando así ahora en este principio de la partida la bola a Juandi, que no es fácil. Sigue García con la bola, buena defensa de momento de Torino y de García. Es un poco la clave, que Juandi entre lo menos posible en juego. Intentó el pase, amagó el disparo, intentó el pase y no la pudo controlar. Y ahí está desde el 2 castigando al palo largo. Tremendo gol de Juandi. Con potencia. Bien ahora Tomás, parando desde la media.
Está buscando el disparo desde la barra de la media Juandi, no está pasando de momento la bola. También es cierto que lleva 2 goles golpeando desde ahí. Qué bien Tomás ahí, Muy bien, leyéndole las intenciones perfectamente a García. Ahora sí que entra Juandi un poquito más en juego. Sí. Y bien Tori. Tori, lo que decía mi compañero Litos, es un portero súper fiable, que igual no es ni el más goleador, sí que es un portero que para muchísimo, pero sobre todo la palabra que lo define creo que es fiable. Sabe en qué momento tiene que asegurar más, sabe en qué momento tiene que dar más posición a su compañero y para mí, si no es el mejor, de los mejores porteros de parado actualmente. Es un muro de contención, pero Juandi le da igual. Juandi es una cascada pisonadora. desbocada de agua, no hay muro que lo contenga. Al menos hoy. Tiene ese cambio, ese tacatá terminado con la L, que lo manda tanto al corto como al largo y es muy difícil parar eso. Vimos ahora una bola más de García en la barra delantera que no es capaz de materializar. Sí que es cierto que los 2 goles que anotaron fueron en esa situación, pero ahora lleva un par de bolas que no es capaz de finalizar. Ahí siempre ajusta muy bien Tomás cuando... Está defendiendo muy bien el disparo García Tomás, está cogiendo muchas bolas y no es fácil. Y ahí está, enseñándola y apartándola. 2-3-2 al primer palo. Fantástico recto. con el 2, ese golpeo seco. Palo corto, difícil. Y ahí está, de nuevo, ahora cambiándola de palo. Es increíble la variedad que tiene de golpeos, partiendo casi siempre del mismo movimiento, pero te termina con un doble, te termina con un simple, te termina con un pique y es capaz de golpear el primer palo, segundo palo, más cruzada, menos cruzada. La verdad es que tiene mucho mérito. Y claro, cuando dominas más registros, como por ejemplo la barra del medio que vimos ahora, pues ya es muy complicado de parar. Cogiendo margen. 2-7. Se empieza a complicar mucho esto para García y Tori, al menos este primer partido. Creo que Tori y García necesitan que García sea más efectivo desde la barra delantera. Sí que es cierto, ahora desde la media hace un buen gol. Sí que es cierto que Tomás es un porterazo evidentemente y va a ser difícil hacerle gol, pero necesitan más eficacia desde la delantera. Golazo ahí de nuevo. De nuevo. Intratable. Está fino, Juandi, cómodo. 2-3-2. Ahora Tori creo que está arriesgando un poco más a intentar hacer gol él, porque García le está costando un pelín más. Y dejó ahora 2 bolas adelante que aprovechó Juandi. Ha encontrado ahí un filón en ese 2. Y está con una bola de llevarse el primero. Sí, sí, y muy rápido y... cerquita de la final. Incluso parece demasiado fácil. Eso parece, pero no lo es. Parece que estamos en rondas previas todavía. Pero no, es una semifinal de Maestros del Norte, 7ª edición. Y como siempre, la suerte ayuda siempre al Ahora con al fortuna, campeón. pero sí. Finaliza el primer set. Pues primer set rápido, sin demasiadas incidencias, dominando claramente Juandi. Tomás no ha sido capaz, Tori, de minimizar a Juandi, muy difícil. Muy y García difícil. sí que es cierto, en las primeras bolas consiguió Entró bien en la ahí partida. complicarle a Tomás, pero luego Tomás ha ajustado perfectamente y ya se ha hecho complicado. Bueno, y vuelve ya de nuevo rápido a la sensación de que esta semifinal va a ser... Parece que vemos similitudes con la partida que jugó antes nuestro Litos. amigo Litos. Sí. Es La que verdad ya te es digo que- yo que me enfrenté a ellos y lo que podéis ver y lleváis viendo de ellos, que están un plus por encima del resto. Luego hay Sí, que sí. jugar las partidas y hay que verse dentro del terreno de juego, pero ya veis que están un plus por encima del resto. Ahora vimos un gol desde la media de García, de nuevo desde la media, desde la barra delantera no está siendo capaz de conectar, y un gol de Tori desde atrás, a ver si son capaces de Tienen que entrar ampliar con la todo, ventaja. sí. Les queda todo o nada.
Qué Buen bien gol. ahí. De nuevo al primer palo, el segundo que mete desde la media al primer palo. Está haciendo daño con esa L, el primer palo, ¿eh? Tienen que tratar de ajustar Juan y Tomás eso. Y ahora hay que aprovechar estas bolas. Es raro que Tomás nos la deje ahí, entonces son las que tenemos que sacar partido de ellas. Otra bola ahí para García. Ay, se le escapó de nuevo. Buena defensa de García. Algo escapa similar al inicio del primer set, que empezó defendiendo muy bien, quitando la posesión. A ver si es capaz. Ahora un buen gol de Juandi. Cuando perdonas al final contra esta gente que son los mejores, pues lo normal es que lo acabas pagando. Y ahí estaba bien puesto Tori, como tal, pero la mandó a la escuadra. Nuevo bola para Tori. Lástima ahí, mala suerte en ese gol en propia. Un poquito de mala suerte, impreciso ahí. Creo que Arriesgando un poquito más de la cuenta también, porque lo necesitan. Creo que Tori, lo que dice mi compañero Lito, se está arriesgando porque necesita hacer gol desde atrás o por lo menos que García tenga bola adelante. Listo Tomás ahora, que percibe que Juandi no está teniendo la posición que necesitan para ganar y le da el pase a la barra de la media. Y Juandi lo hace bueno y anotan el 3-4. Bien cogida por parte de Tomás ahí. Y ahora con un poco de fortuna, pero vuelve a ser el mismo resultado. A la patita le tiró. Bajando el suflé de ese inicio muy bueno de García y Tori. De nuevo ahora Juandi y Tomás ganan la posesión. Y de nuevo imponiendo la ley marcial Juandi. 3-6. Que quieren llegar a la final cuanto antes. Sí. Quieren, ya no solo que quieran llegar a la final, quieren llegar sin cansarse. Sí. Quieren llegar frescos. Muy buena parada por parte de Tomás. Y ahora que Tomás va a tener que en algún momento hacer uso de ese subfusil. Muchas veces Tomás es tan espectacular disparando que creo que se infravalora, que también es un porterazo al nivel de porterazo, parar. sí. Es un auténtico porterazo y parador lo que decía, anotador. Además, en las dos modalidades que para mí tiene muchísimo mérito y es algo a valorar. Buen gol ahora de García desde la Es un jugador delantera. muy híbrido a día de hoy. Tuvo una mejoría muy grande, ya no de ahora, de hace ya varios años, y mejoró muchísimo en el ámbito del parado. Mala Y fortuna. ahora de nuevo, mala fortuna para García y Torino, buena fortuna para Tomás y Juandi. 4-8 esta bola va a ser realmente complicada de gestionar para García y Tori. Buscaba ya rizar el rizo, apoyándose en la de atrás. Increíble. Se acaba de olvidar que era parado esto. Lo quiere hacer bonito de más. Lo que es la confianza. Se le ve muy cómodo. Sí. La verdad es que no ve peligrar la partida de momento. El marcador está con 4 goles de diferencia para ellos y al final se anima a intentar hacer cosas distintas. Buen pase ahora. Media. Se le ve muy cómodo, la verdad. Ahora sí que Tori lleva 2-3 paradas seguidas. A ver si puede mantenerlo. Necesita un gol como el Comero ahora mismo para meterse dentro. Pues va a ser que no, porque aparece Juandi para desde su tirito de su zona de confort ahí con el 2, buscar el espacio. 4-9. Le cambió ahora mismo la potencia, más suavecito y gol. Y a un gol 5-9. de la final. 4 bolas y a la primera sellan el pase a la final. Juandi Tomás, otra exhibición en la pista central. No han sido prácticamente capaces de prestarles resistencia a García y Torino. Bueno, una ha partida sido lo esperado, pero quizás un poco más rápido y más sencillo de lo de lo que esperado, lo cual esperábamos. habla de la concentración y del momento de forma de Tomás y de Juandi. Sí, al final no es que da la sensación de que evidentemente quieren llegar a la final, pero da la sensación incluso de que quieren llegar descansados y cuanto antes terminen su partida y puedan descansar para prepararse para la gran final, pues
Creo que ganaron con solvencia, con justicia y dignos merecedores de la final. Están jugando muy bien, vienen haciendo un torneo muy bien, con partidas rápidas. Nadie les complicó antes un poquito a Alberto en la anterior eliminatoria, pero están solucionándolo rápido. Rápidamente, chicos, ¿quién creéis que va a ser el contrincante en la final? El contrincante en la final, pues yo me voy a decantar por, en este caso no va a ser Javi Rayo, me voy a decantar por Javi el Cántabro, Javi y con Dani Blanco. Yo creo que va a ser una partida igualada y muy táctica esta, pero me voy a tirar por el lado de Dani Blanco. Pues en breves lo sabemos porque lo tendremos en esta pista central, mientras preparamos ahí esta semifinal de la modalidad parado categoría pro de la 7ª edición de Maestros del Norte. Os dejamos con la final femenina que se está disputando y que se emitirá íntegra en los próximos días. Nada.
Pero vamos a darles un aplauso muy grande por el de Cataluña. Los dos muy buenos, uno es un equipo conocido de siempre, auténtico old school. Desde el final y finales, un gran campeón como Portero ya. El otro nos lo traemos de todos los sitios, desde Texas incluso. Y desde Cataluña es un placer porque además de los campeones son dos tíos de puta madre. Un aplauso para Javi Jan. Cansados de verlos en el streaming este fin de semana, también estamos empezando a estar cansados de verlos allá, pero se sorprenden porque son muy buenos entonces y hacen un equipo increíble, amigos entre ellos, ídolos entre ellos. Vamos a darles un aplauso a Dani de León y Javi de Cantabria. Continúa la retransmisión, poco a poco nos acercamos al final. Ahora en directo, prácticamente 11 de la noche, la otra semifinal que va a enfrentar a Javi Blanco contra Javi y Jan. Nos acompañarán en los comentarios Blanquito Ponferrada y Sergio de Almería. ¿Qué tal, chicos? Rápidamente, ¿Qué tal a todos? impresiones de esta semifinal. ¿Por dónde creéis que pueden estar las claves y quiénes creéis que van a ser los rivales en la gran final de Juan y de Tomás? Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y la verdad que yo veo una semifinal bastante igualada, no sé. Yo creo que la partida va a estar igualada. No sabría decantarme por ninguna pareja. Yo, la verdad, buenas noches a todos. La verdad es que me voy a mojar. Yo creo que puedan ganar Javi y Dani. Si entran en barrena, Dani, su forma de dar bola y Javi a la hora de defender y cuando se mete en partida, creo que pueden tener una marcha más, a lo mejor en este caso, que Javi y Dani, la verdad. Pues veremos. De momento, en esta pista central no hemos visto a Javi y a Dani, pero Javi y Jan sí que está muy bien y Javi hoy está en estos días de la flechita para arriba, anotando de manera compulsiva. Están en modo videojuego. Sí, están realmente finos y veremos, bueno, lo que decía antes Sergio también. Bueno, cuando Dani se mete en tarea defensiva y asiste bien a su compañero, pues es muy difícil porque es un portero muy... Encima se conocen, hay una cosa que también, bueno, pasa mucho, pero se conocen tanto los cuatro, cada uno lo que hace, cómo tira, por dónde, y bueno, a ver quién empieza llevando la batuta de la partida, coge un poquito de ventaja y veremos a ver quién tiene que remar. Efectivamente, importante ese matiz porque ya son muchas horas, 2 días continuados aquí en esta plaza de abastos de Lugo y ya remar se hace complicado. Y parece que en la pista de al lado ha terminado la final femenina y me da la sensación de que se lo ha llevado la pareja andaluza de Nerea y Rocío. Era un poquito lo esperado, la verdad. Así que enhorabuena para ellas. Y esperando al otro rival de la final, aunque independientemente de cuál sea de las dos parejas, a priori van a partir por detrás de Tomás y Juan Di, que están cosechando un torneo en esta modalidad de parado espectacular. Y vienen muy fuertes últimamente de Tsunami, de ganar varios torneos seguidos, además en parado, en Mundial, en Slam. De hecho, la final aquí ha
al otro comentarista además encima. Han dejado unos cuantos cadáveres en su avance. Yo no puedo con ellos, tío. La verdad que esta semifinal, yo cuando la he visto además, digo, me iba a poner la grada a verla, porque la verdad que a mí me encanta cómo juegan todos. A Joan es el único que no he visto tanto jugar, por eso tampoco sabría decir. Vale, componentes de Astosos y Sara Carla del femenino. Se acaba de salir de dentro eso, pero tiene una segunda oportunidad y a ella no perdona. Una silla, dos, Javi no se la va a regalar. Tiene un control de bola, Javi, increíble. Vaya, la verdad que está jugando muy bien. He escuchado también que estuvo jugando en una pata, salió fuera de España, jugó una pata y creo que lo hizo muy bien. Bueno, la partida creo que se va a hacer un poco larga. Qué bien, Dani, ahora qué bien. Dani parándole los pies a Javi. Este año no se nota tanto, quizás no está con Pitufo, pero de los jugadores más que más hablaban que yo he visto en Maestros del Norte. La verdad que sí, le gusta estudiar mucho, habla mucho con su compañero, le indica, le dice por dónde puede meter, por dónde no. Él a veces pregunta, intenta corregir los errores, ve muchos vídeos, estudia bastante a los rivales. Sí, sí, buen jugador, buen analista. Sí, ciertamente. Además, antes de cada partida se pone a probar también, depende de los tiros que haga el contrincante, se pone a probar midiendo la barra, midiendo dónde podría terminar cada tiro. El futbolín hecho ciencia. Y aquí enfrente está la perspectiva más humanista de Javi, fino estilista ahí. Javi es el guerrero por definición. A mí me gusta mucho jugando Dani Blanco también, el control que tiene. Lo que sí que da la sensación es que va a ser una partida con un ritmo radicalmente diferente al de la otra semifinal, que fue súper rápida. Sí. Esto le recomendamos a las personas que lo estén siguiendo que se pongan cómodas. Si tienen planes así a medio corto plazo, pues que los pospongan. Siéntense y disfruten. Sí. Pues se nos quedan un par de orillas todavía entre esto y la final. Pues sí, la verdad que sí. Luego también se pondrá la final de máster. ¿La final de máster la pondrán? No, aquí yo creo que solo pro. Claro. Eso es lo que para que la gente se motive y suba para arriba. Se grabarán en las otras finales, se está haciendo, ya se hizo en el día de ayer, ¿no? La modalidad se subirán luego. De movimiento, se suben en la pista secundaria y luego se irán subiendo. Va a quedar todavía un año para la octava edición de Maestros del Norte, entonces ya vamos a ir gestionando los vídeos, los highlights. Sí. La octava edición ya empieza mañana. Pues sí. Ciertamente. Hay que empezar a entrenar ya para el año que viene. Qué seguridad tienen todos, me encanta, tío. Tranquilica la bola. De vez en cuando hay que ponerse un poquito y chillar al tirarte un poco, pero mira. Y están hablando para corregir alguna cosa. Qué rápido se nos fue el 2-3 o el 2-3-2. Qué paradón ahora de Dani. Cuando intentas cubrirle el 2-3-2 o una mago del 2, se lo larga mucho. Es muy bueno, tío. Javi. Mucho control, se las pasa muchas. Como no tengas cuidado, te tira también un par de tiros de la media, que no se le da nada mal. No, la verdad que no.
Hoy parece que no, hoy no está tirando mucho con la media, está asegurando. Son partidas duras y encima es verdad que por ejemplo incluso Javi y Dani defienden Y bien. ahí ahora de nuevo Javi corta esta pequeña sequía para poner el 4-5 e ir sumando tantos poquito a poco. Madre mía. Golazo al primero, primer palo. Qué bien ahora Javi de nuevo. Hoy parece que el Y ahora castiga de nuevo, 4-7. Es raro verle fallar tantos pases a veces, pero durante el torneo a Javi, o sea, a Dani. Sí, porque es el experto por excelencia. Todos los que nos hemos dedicado a hacer los pasos por la banda y demás, ha sido porque empezó Dani. La escuela la creó él, la verdad. Sí, igual está entrenando un poquillo menos, es que se nota cada cosa. Bola crucial esta. Sí. Se le escapa ahí a Javi. Pero le vuelve a caer, así es muy difícil. Qué bola importante le acaba de quitar. Porque si vuelan el 8 ya se pone la partida complicada. Sí. Con nervios de la presión. Pues la verdad que antes los porteros pasaban mucho la bola a los delanteros hace muchos años. Terminó la época y los porteros empezaron que tiraban muchos tiros, todo eso, y ahora estamos viendo otra vez, sobre todo el parado. Pero es que antes es verdad que los porteros le daban la bola a los delanteros mucho. Y ahí está Javi, atentísimo para remachar de primeras y para poner un poquito más cerca ese primer set. Tiene que concentrarse o cambiar un poquito la estrategia. Está teniendo poca bola, Javi. Sí. Está acostumbrado también que Dani dé sus pases. Sí, es que hoy... Y está tirando mucho hoy. Está defendiendo también muy bien desde las barras del medio y arriba Javi. Es que hay mucha bola que está teniendo porque defiende él más que... Sí. Que necesitan también Javi Cantabria encontrar ese golito. Qué golazo. Ahí está. Muy parecido ya. ese al de Javi Rayo también, ¿eh? Lo hace muy parecido la L del último. Lo único que Javi es capaz de hacerla todavía más en movimiento más rápido y más pinzado. O sea... Ya muerte para adentro, quizá. La dirige, es muy difícil dirigirla tan bien como la dirige él en movimiento la L4. Porque claro, un parado, sí, pero en movimiento. Buah, al palo, ya lleva 2 de esos, ¿eh? ¡Qué golazo! Madre Con el mía, 2 qué de golazo. Jan, recto, autopista directa. Sí. Menudo momento para sacarse ese... Sí, sí. Ha con los 2 goles importantes. Bueno, desde antes, sobre todo, que ha sido cuando se ha empezado a subir arriba. Sí, cuando la L del 3, ¿no? Sí. Uf, qué paradón ahora de Dani. Dani que no suele anotar demasiado, ¿no? Dani no suele anotar demasiado desde atrás. No suele tirar mucho, pero sí que es cierto que cuando llega a momentos puntuales le gusta mucho tirar y lo hace a propósito de tirar a rebotar a uno de los muñecos de la defensa del otro portero para que entre. Para que entre. Así que se guardar algún rebote Sí. en momentos clave. Pero aquí... La partida de antes también, que se la pone en Y medio ahí y está, saco, para sea como finalizar sea. el primer set a favor de la pareja catalana, que se ha mostrado realmente solvente, sobre todo en el segundo tramo del set. Sí. Y ojo que hay cambio de
de lado de campo. Yo pensaba que le iba a costar menos a Javi coger bolas y eso, pero es verdad que le falta muchas bolas. Justo estaba ahí ahora reflexionando en soledad. Falta pase. Bueno. Bueno, veremos a ver si llegamos a la tercera partida. Pues acaba esto por la vía rápida. Ahora depende, si ahora gana esta partida Javi y Dani, te pones arriba, la tercera partida puede cambiar mucho. Sí. Es que la partida te importa mucho. También depende si ha ajustado o no. La bola, de hecho se acaba ahora Javi cuando salió y vino para aquí y dijo pase. O sea, le falta, sabe que no tiene, Sí. necesita solamente el gol. Importantísimo el inicio de esta segunda partida. Mientras tanto continúa ahí el diálogo entre Javi y Dani. Yo creo que no hace, que hace mucho que no se enfrenta Dani Blanco contra Javi, ¿puede ser? Desde que se lesionó Pitufo. Estuvo lesionado unos meses porque tenía el hombro dañado y de hecho hoy Pitufo jugó con Búa. Y hace una temporada, sí. Llevo jugando varios torneos con Javi. Qué bien, de nuevo Javi. ¿Para dónde, Dani? Hay buenísima la respuesta. Qué bien los dos. Alberto, mesa de control. Qué bien, qué difícil era controlar esa pelota. Qué paradón de nuevo de Dani. Está defendiendo muy bien. Está Dani espectacular Javi en esa primera línea de defensa. Pienso yo. O tirar algún reto por banda o que rebote por ahí. De nuevo Dani, increíble. Tapándole todos los espacios posibles a Javi. Ahí estaba buscando ese rebote. Valentín Yeya. Le cae a Javi Cantabria y consigue el tanto importante. Qué golazo, pegado el primero, ha tocado el palo. Y ahí está encontrando de nuevo Jan desde ese 2, ahora más despacito, pero la misma línea recta. Tira muy bien, yo no lo había visto mucho jugar. Yo no recordaba, no tenía el recuerdo de penetrar tantos goles. Vamos arriba. Ahí, la tensión es lo que me gusta a mí. Pues aquí ahora ya tensión ahí de sobra. Sí. Cada bola cuenta. Bastante. Qué bien ahora Jan. Queda ahí otra. Qué bien está cubriendo. Qué bien Javi. Buscando su espacio, acomodándose. Qué bien está ahí ahora echando el cerrojo Dani. Sí. No sé por qué Dani no le dará, no intentará ni darle ni algunas bolas a Javi ahora. Yo creo que hoy he visto un rato en otras partidas y no le está saliendo. Y cuando le sale muchas veces se le echa contra por la banda. Pues no tiene confianza ahí. Y eso decir de él en un pase.
Dani, espectacular. Tremendo. ¿Cómo se cambia? Están caros ahora mismo los goles. Sí. Están cotizados. La inflación. Ahí está Javi. 1-3. ¿Cómo le está buscando el primer hueco? ¿El primer palo? Sí. Pero hasta que se abra. El huequecillo. Luego al abrirse, hará la L al segundo, entre medio. Como hemos dicho antes que se parecía mucho a la de Javi Rayo. Esa era. Qué paradón ahora de Jan. Qué paradón. Eso es lo más importante. Es así. Maestros del Norte. Liga hipertensión. Sobre todo ahora. Y viene directo Javi para meterle un poquito más de leña al asunto. Necesitaba encontrarse Javi con el gol. Y el otro Javi responde rápidamente. Los Javis en acción. Javi contra Javi. Sí, además ahora ese nombre artístico está vacante. Ya no están los Javis. Del equipo Astosios pasar por mesa de control. Qué bonito. Se le está tirando al segundo. Sí, está cambiando mucho. La partida le metió mucho para el segundo y se está tirando, esperando el momento y tirarse por ahí. Y de nuevo Jan golpeando, encontrando un espacio que solo existía en su cabeza. Está la partida extraña, no se ve clara. Y ahí aparece Dani. Qué golazo. 3-5. Muy inestable. Eso casi tiene muelle. El muelle. Defiende muy bien Javi. Al poste. Palo. Y ahí está. Una sí, dos, ya no las perdono. Qué golazo al vuelo haciendo la bicicleta. Oh, qué bonito. Es el mejor, Las muestras de cariño, eso es lo más importante que hay en la partida. Y ole. Bueno, parece que se están viniendo arriba. Sí. Así que yo creo que vamos a tener una tercera partida al final. Tienes pinta. Mucho cambia la partida de golpe para la posesión, porque no tenga bola Javi o algo. Empieza a cada vez olerse ahí ese tufillo a tercer partido. ¡4-8! 4-8. Los goles van igual que antes, iban 4-7, se han puesto 4-8. Es verdad. ¿Será cosa del campo? Sí, a veces va a ser el campo. Ahí os engaña ahora. Y ahí está. Buscando el palo largo. Engañando ahora a Dani. 5-8. Lo raro es que Dani se estaba tirando al palo largo con el portero todo el rato y ahora dejó de... Porque le siguen yendo palo largo. Ojo. Ojo. Esta bola es importante. Bien, Jan aguantando ahora. Y ahora con suspense, con fortuna, Javi de Cantabria consigue un tanto que nos hace pensar lo inevitable. El tercer partido está cerca. Que pase.
Madre mía. Qué jugada más bonita. 6-9. Qué jugada más bonita. La verdad es que a veces que jugar a Javi es estilismo puro. Sí, sí. Y ahí está. Míralo. Míralo. Dani desde Bueno, atrás anterior, para mandarlo al desempate. Bueno, el campo. Mira, 2 golecillos ha colado Dani que hacían falta, ¿eh? El Rustillo. Ahí está, vemos ese precioso plano de lo que queda en estos momentos en la Plaza de Abastos de Lugo. Ha sido prácticamente 24 horas de futbolín sin parar. Y ahora Cambio de aquí ya campo. cada vez queda menos gente. Algo tendrá. No sé el qué, pero o el tacto se notará o... Bueno, ahora sí que sí. Tercer set, ya no queda nada. Se decide todo. ¿Por dónde creéis que puede estar? Pues yo la verdad que estoy viendo Javi ya, están jugando muy bien, pero después de remontar ahora Javi y Dani Blanco, creo que pueden estar un poquito más de ventaja. Ese Después de que factor ahora ellos anímico. están arriba. Lo que he dicho, más ganando con tanta diferencia. Está la partida más justa, no importa tanto, pero con tanta diferencia. Bueno, partida interesante va a estar. Sí, sí, no nos cabe ningún tipo de duda. ¿Y más que para entrar a la final? Si ya han estado caros los goles, a partir de ahora va a subir un poquito el precio. Javi está recitando algunas instrucciones que tendrá apuntadas por ahí. Creo que tiene algo guardado para el momento. Sí, claro. Hay algo que además tiene la costumbre de guardarse un tiro o algún par de tiros en concreto para un momento puntual. Concentración, cansancio. Pues ahí está, todo o nada. Bien, ahora ya. Busca el primero. Madre 4 mía. seguidas que ha perdonado Javi. Y esa de Jan que se acaba de salir. Creo que estaba colocado en el sitio. Sí, sí. Estaba corriendo la bien. Y ahí aparece el tanto. Desde el 1 del medio. Y consigue rápida la reacción el equipo catalán con algo de fortuna. Sí. Y aparece de nuevo Javi. Qué golazo. Castigando con potencia el palo largo. Ojo que le cae otra vez a Javi. Busca de nuevo la zona de influencia. Bien cerrada por Dani, pero de nuevo en el rechace. Javi vuelve a hacer de las suyas. Han cogido una pequeña ventaja que puede ser importante. Sí. Estos goles eran muy importantes. Además, aunque hayan ganado la de antes, pero ahora. Lo que es el futbolín, ¿verdad? Ese tanto ahí de rebote, después dos goles rápidos ahí con contundencia de Javi. Y ha cambiado el asunto. Claro. Esto como el tenis, gana el saque, gana un saque importante. Pelota loca ahí ahora mismo. Se encarga Dani de bajarle un poco de tensión. Y ahí aparece. No se lo quiere creer, pero es así. Javi está en plan dominante. ¿Cómo ha engañado? Pensaba que le iba a hacer otra vez el 1-2 y ha terminado con la L entre medio. Me suena ese gol de grupos. Sí. Y otra vez que gana Javi. Está suelto. Y 1-5. Tienen que parar, sí. Mira Javi, como le dice, que espere, que pare un poco, piense. Se pone complicada la cosa. Es que lo he intentado. Es que se me hace raro, es que ni siquiera recto el pase. Aunque sea recto. Por eso te digo. Lo acaba de secar ahí ahora. Lo falla por la esquina, pero él recto sabe tirar. Y mira, portería o que rebote. Es que es raro, la verdad. Espero que no se ponga otra vez 4-8, que está la cosa ahí, ¿eh?
Y otra bola para Javi, que vuelve a decidir. Qué bien está jugando Javi, ¿eh? Quizás sea el momento de decir que tenemos que hablar de Javi. Quiere llegar a la final y quiere negarle la mayor a Juan Di Tomás. Pero que no nos quepa ninguna duda de que Dani y Javi Cantabria no creo que hayan llegado hasta aquí para dejarse ir. Desde el 1-2 es la primera bola que tiene Javi adelante. Importantísima esta bola. Ay, qué bien, Jan. Esa bola peligrosa. Qué bien de nuevo, Jan. Primero. Afinando y de qué manera ahora esa línea defensiva. Y con un poquito de fortuna, séptimo tanto, 6 de diferencia. Esto se empieza a complicar. Sí. Empieza a tomar color rosa. Sí. Color rosa y azul. ¿Cómo está tirando ya? Sí, está muy fino ahí, golpeando desde la línea defensiva. Sí, está jugando muy bien, está quedando muchas bolas, no lo dejan. Javi está defendiendo bien a Dani, defendiendo bien los pases del otro Javi. Jan está tirando bien. Ese tampoco está dejando bola ni tirando adelante, que es lo. No le, o sea, y mira que Javi es buen defensor también. Y ahí está ese tanto que necesitaban. 2-7 todavía. Es el que tira para darle al muñeco. La puerta no iba, salir, entra como sea. Esa bola muerta por ahí. Además que Javi sabe que esas bolas no pueden. No se le pueden escapar. Estando tan acostumbrado a. Y ahora fácil y sencillo con el 2 buscando de nuevo. La primera partida al segundo un poco de esa carretera directa. Cortito al primero. Y se abrió. 2-8. Uf, qué buena respuesta ahora de Dani. Hacen una gesta heroica. Hasta la heroicidad tiene sus límites a veces, veremos. 2-8. Está precipitado. La que busca un poco de tintineo Javi para desesperar un poco más a los rivales. Y esa última a Javi Cantabria sí que se le notó, no fue capaz de controlar la pelota, ese gesto ahí de rabia contra... Difícil de gestionar esta situación ahora, mucha cabeza. Sí, ahora la tensión, se te escapa una bolilla y has perdido la partida. Está Javi. Sí. Está con qué paradón de nuevo. Sí, tiene todo el rato, casi todo el rato la tiene. Y esto empieza ya a ser claramente de color rosa. 2-9. 8 bolas de ventaja para llegar a la final. Estaba ahí ahora. Cruzadito. Cruzadito, despacito. Y otra vida extra, esto ya está. Ahí va a pasársela 2 veces, se la ha quitado, sí. Esto ya está prácticamente visto para la sentencia, veremos. Tenía que intentar probar. Eso sí. Está tirando muchas veces, Javi no pilla bola. Es muy difícil parado. Delantero, como no esté pillando bola, luego pilla una, se le escapa porque no está. Lleva 2 minutos y pilla una bola. Muy difícil. Son importantes los pases en el parado. A veces más importante es que es la posesión. Claro. Y ahí está.
desde la medular. Javi ya se van a la final. Partida realmente igualada, pero en este tercer set, pequeños factores, una mala racha y al final se lo lleva la pareja catalana con mucho mérito, que se enfrentarán en la gran final a Tomás y Juandi. Ahí viene, ahora esa partida sí que va a estar entretenida. Eso es la gran final, claro que sí. Va a vibrar el futbolín. Blanquito, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta preciosa semifinal y nada, un breve parón y ya estamos preparados para la gran final de la modalidad de parado. Muchas gracias, buenas noches.
Lo primero que vamos a hacer en honor a nuestro amigo Javier Rodríguez Fernández, lo que siempre hacemos, lo que vamos a hacer eternamente mientras vivamos, lo que vamos a hacer eternamente mientras organicemos este campeonato, es dar una serie de trofeos que demandarán a la persona, no solamente que juegue bien al fútbol, no solamente que haya sido un gran jugador de fútbol, demandarán a una buena persona, a una excelente persona y a un gran amante del fútbol. Entregaremos en primer lugar el trofeo Soy Leyenda Dani Cazorla desde Huelva, Punta Umbría. Un aplauso. Y que se escuche para siempre de parte de un gran amigo y un eterno jugador de todos. Un aplauso, Dani. Otro Soy Leyenda, también un gran amigo, incluso un gran colega de nuestro homenajeado desde Cataluña, Vito. Un aplauso, por favor. Yo soy leyenda. También desde Cataluña a nuestro homenajeado le hubiese encantado, porque me constaba con todo lo que yo hablaba con él, que él también hablaba contigo desde Cataluña también. Héctor, un aplauso. Tú, Héctor, eres leyenda. Como representación de una gran peña de futbolín. Como representación de una gran peña de futbolín, aquí presente, con las mejores intenciones siempre, un gran jugador de la peña brava de futbolín, homenajeando hoy a nuestro amigo de su amigo, Suso Peña Osgazo de futbolín. Yo soy leyenda. Un aplauso, Suso. Ahora mismo está sentado para comentar una partida, pero de los mejores amigos de Javi, uno de los mejores amigos de Javi y un gran... Iván.
y viene también desde Begonte. Él siempre nos canta, él siempre nos baila, él siempre está contento, él siempre fomenta el compañerismo. Él no pudo visitarnos muchos días, pero él siempre se acuerda de felicitar el día de nuestro amigo hasta en el Facebook. Un placer tenerte aquí, ahora y siempre. Soy Leyenda Faustino. Vale, presentamos primeramente la final máster. Se va a jugar en el Futbolín número 24. Desde a Costa da Coruña e dende Betanzo. Vamos a estar un moi forte aplauso a estes dous jabalís, a estes dous terneiros que veñen a Maestros do Norte a reventar o Futbolín e a gañar a súa primeira final de máster. Adiante con todo, que tengo. Que no me va a poner fácil, un sonríe ven aquí sonreír. Costa lle moito para retos, Costa lle máis para as bandas. Non lle gustan as bandas, pero aprendeu a parar. É un bicho lourense.
Hola, hola. Se acerca, ahora sí que sí, el desenlace, el último baile, la gran final de la modalidad parado de esta 7ª edición de Maestros del Norte, patrocinada por Tsunami y que se lleva disputando durante todo el fin de semana en este maravilloso emplazamiento en la ciudad de Lugo. Final apoteósica la que vamos a vivir, la que va a enfrentar a la pareja catalana, a Jan y a Javi, contra Tomás y Juandi. Y para acompañarlos en los precisos comentarios de esta finalísima, Esteban desde Murcia, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, aquí va a haber espectáculo. Y por supuesto, Litos, el maestro y la leyenda, ¿qué tal, Litos? Buenas noches, aquí empezando, deseando que empiece esto ya. Empezando y acabando porque ya están prácticamente realizando las últimas precisiones ahí, ajustando las cintas a las barras. Chicos, rápidamente, ¿os atrevéis a hacer algún tipo de vaticinio? Está complicado mojarse aquí, ¿no? Estamos hablando de los dos mejores equipos de hoy, 4 jugadores increíbles, pero yo, porque los he sufrido, me voy a decantar por Juan y Tomás, contando que Javi, Rayo y Jan creo que van a hacer un buen papel y pueden ganar también tranquilamente. Bueno, yo me voy a decantar por, al contrario. Yo a Javi Rayo lo veo hoy demasiado en forma, creo que viene entrenado para este torneo y creo que es un pelín favorito para mi gusto. Javi hoy está muy bien, la verdad. Javi Rayo ha estado increíble a nivel de anotación, súper elegante, súper contundente, leyendo muy bien todos los contextos de los partidos y luego también a nivel defensivo lo ha hecho realmente bien. Ejemplo, simplemente la semifinal contra Dani, probablemente uno de los porteros que mejor pasa, que mejor domina esa técnica, lo secó completamente. Y lo obligó a tirar, Pero yo ahí me alineo con mi amigo Litos porque lo que estamos viendo hoy de Tomás y de Juandi está siendo una cosa complicada de plantarle cara. Así que veremos. Todo prácticamente preparado, ya vemos ese precioso plano que ofrece lo que queda en esta finalísima. Todos pendientes, todos y todas pendientes de esta gran final que ya está a punto de comenzar. Vamos a ver qué nos ofrecen. Espectáculo seguro. Espectáculo garantizado. Aplauso cerrado general ahí en esta plaza de abastos de Lugo. Que todos los años el Concello y la Diputación de Lugo nos ceden para use y disfrute. Eso es. Más disfrute que use incluso a veces. Sí, a veces sí. Vamos a ver quién se lleva la posesión, que va a ser una parte clave en la partida. Javi Rayo tiene mucha bola también. Sí, Vamos a ver quién la... Va a ser un duelo bonito de posesión. Y ahí aparece Javi. Está demasiado acertado, Javi. Está muy fino con el 1-2 ese hoy, Yo me he enfrentado mucho a él y como hoy no lo he visto nunca, Sí. Me pasó a mí algo similar ayer con Osquilla, que le vi un plus más comparado a otras veces y así fue, que se lo acabó llevando. Vamos pues a ver si logran contrarrestar también los ataques de Juan en la media. Veremos. De momento, Juandi también se quiere sumar a la fiesta. Y ahí está, 2-2.
Goles va a haber seguro. Ya lo decía Manolo Escobar, goles son amores. Vamos a ver cuál es el portero que puede aguantar más las atacadas del rival, pero 1-2 por el medio del portero y la defensa de Jan. El marcador es 3-2, ¿eh? Sí. Corregimos ahí. Son tantos goles, caen tantos, se suben tantos que se pierde hasta el marcador a veces. Goles en un minuto, ¿eh? Sí, en menos de un minuto quizá. ¿Cuántos goles hemos podido vivir hoy? Bueno, este fin de semana. ¿Qué ha habido? Esta es la pregunta. ¿Qué ha habido? ¿Más goles o más cañas? Está complicada, la verdad que no te sabría decir, ¿eh? Ahí estará, ¿eh? Está 50-50 yo creo, ¿eh? No me la voy a jugar. Bueno, yo creo que es un fantástico resumen de Maestros del Norte. Goles y cañas. Goles y cañas. No sé. Yo me quedaría a vivir en este eterno carnaval. En un bucle continuo, ¿no? Sí. El día de la marmota. Y ya están por delante ahí Juan y Tomás. Sí, 3-2. Dos anotadores compulsivos frente a frente. Muy buena parada de Jan ahora, encima la coge Javi. Frente a dos auténticos porterazos, porque hoy Jan está jugando muy bien. Está espectacular y anotando mucho. Es la sorpresa del torneo ya, Sí. la manera que está jugando. Está jugando a un nivel muy alto. A punto de entrar ahí ese intento de Javi. Vamos a ver quién logra escapar del marcador, si da algún equipo. Ya está. Está muy fino, engañando está muy fino. con el 1, palito corto. Qué auténtico golazo, pasándola por detrás del jugador. Y en vez de hacer el 1-2, le hizo la L y lo engañó. Cuando intentando la grillada. Uf. Está generando estragos Jan con ese 2. Cuidado, cuidado la cámara. Se escapa el esférico. Detrás. Sí, detrás. Un poquito de fortuna en este gol, pero todo vale. Vamos a ver si consigue escaparse alguno de los dos. Va a estar complicado, pero el que lo haga tiene mucho ganado. Un disparo por parte de Tomás. Muy buena defensa de Javi. Están defendiendo muy bien. Muy bien Javi también. Está muy concentrado. Y ahí está de nuevo Javi. Rubricando las palabras de Litos. Está especialmente concentrado. Haciendo el mismo estilo, pero en vez de esta vez hacer la L, hizo el tacatá. Qué bien ahora Juandi. El bicho, como decía Fer. Pero Juandi no quiere que los cojan. No, no. Uh. 2-3-2 lentito. Hasta ahora tomaba para alguna bola. Joan todavía no consiguió pararle ninguna a Juandi, ¿eh? Aún no logró corregir la posición. Buen pase de Tomás a Juandi, la media. Importantísima esta bola. Esta bola es importante. Muy buen pase limpio de Javi, lleva pasando todo el torneo la bola muy bien. Una eficacia muy, y el muy control, alta. la capacidad de controlar balones. Porque no solo pasarla, que hay que controlarla Sí, sí. también, claro. Ese toquecito sutil para que le quede ya habilitada para realizar su movimiento. Lo está haciendo excepcionalmente bien Javi. Ahí está. Qué bien Jan ahora imponiéndose
ante Juandi. Le quiso hacer la misma, pero corrigió ahora Jan. Y ahí está de nuevo castigando con estilo, con elegancia, ahora con el palo largo. Un gestito de muñeca y lo que llegó a hacer, madre mía. Más como suena, da gusto escuchar esos goles. Pasando la bola Juandi, muy bien. Qué bien, de nuevo ya. Muy bien, ya, muy bien. Está reaccionando Joan, está corrigiendo marcaje. De nuevo fantástico ya. Le está parando con la defensa del medio. Le está haciendo daño ahí por ahora a Juandi. Bola extra para Javi. Y ahí está de nuevo. Y también vale. 6-6. Parece que no quiso entrar esa bola. Bien defendido ahora por parte de Juandi. Y un 1-2. El primero que le creo que le veo en el día de hoy. Lo estaba guardando para la final. Sí. Siempre hay trucos. Bola importante esta. Quiso hacer otro. ¿Cómo desaparecen los goles de Joan? Igual que lleva todo el torneo. Sí, lleva un buen torneo en cuanto a gol, Jan. Anotando mucho y en momentos muy importantes. Y muy importantes, sí. Y ahí está Juandi. Muy buen gol de Juandi. No deja opciones, castigando Juandi, también. Tienes que llevar el palo largo. Sí. Tienes que llevar un ritmo muy alto para aguantarlo. Muy rápido, muy frenético. Vamos a ver Javi si se vuelve a enganchar a la partida ahora con esta bola. Muy buena parada, ¿no? Dios mío, al límite del abismo. No quiso bajar para el cajón. Esta bola es crucial. Sí. Para porque reengancharse tiene otra o... vida. Qué bien Tomás rectificando ahí ese pequeño error. Bien defendido. Le está costando tirar a Tomás. Bloqueando ahí Javi. Se le cae ahora. Es capaz de sacársela de encima a Tomás y claro, cuando tiene mucha posesión adelante Javi, lo que acaba de parar de nuevo Tomás, increíble. Es lo que está parando Tomás ahora mismo. Tomás. Porque Javi, ya te digo yo, que está tirando bastante bien, está atacando bien. Está tirando con todo. Y Tomás lo está aceptando bastante bien, la verdad. Y ahí está el bicho desde la medular. 9-6. Soltó la grillada. Pues esta puede ser una fantástica definición de lo que están siendo Tomás y Juandi. Tomás aguantando 4 o 5 posesiones en la barra delantera de Javi. Y luego, cuando menos te lo esperas, Juandi, después de dar un recital en la barra delantera, de repente por el medio, desde la del medio, te castiga. Un latigazo. Difícil, muy difícil. Están a una bolita de dar el primer golpe en la mesa. Ahí está Javi, que todavía quiere decir que no. Qué Y golazo, ahí está madre mía. buscando ese ángulo corto, precioso. Una ala al corto, muy bien, despacito. Suavecita. En esa L puede tener bastante clave. Si se da cuenta Javi, puede hacer mucho daño desde ahí. Nuevo bola para Tomás. Buscaba y combinar con Juandi. Y le cae a Juan Y de arriba. ojo que esto... Vamos a ver lo que puede hacer. Mal momento Qué golazo. para llegar en esta situación. Y efectivamente Juandi castiga. Y se llevan el primer set.
el primer set y el cambio de campo. Vamos a ver la reacción. Javi creo que no se ha puesto perdiendo en ningún enfrentamiento, ha ido siempre por encima. Sí, yo creo que también, ¿eh? Vamos a ver la capacidad de reacción que tiene. Yo creo que es un chico poderoso mentalmente. Yo creo que se va a rehacer bien y va a seguir luchando por esta gran final. De momento bastante disputada. Sí que es cierto que a la hora de llegar a esa sexta, séptima bola ya Juan Di Tomás puso un poco, o sea, Tomás, perdona, puso. Cerró bien ahí a Javi. Hizo 6, 7 paradas seguidas. Sí, hizo 7 paradas que estaban muy bien Ahí tiradas. marca la diferencia de la partida. Al delantero, cuando empiezas a hacer cambios para todos los lados y tiras bien y te los están parando, ya te hacen como dudar. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Javi, que seguro que va a seguir dando el callo. Bueno, ya es Juan Di Tomás semifinales y hoy final, ¿eh? Sí. Pareja completa. Una pareja muy híbrida que maneja muy bien los dos ámbitos. Bueno, pues esto va a reanudarse en nada después del cambio de campo. Y vamos a ver si. Y veremos si se termina aquí o hay lo esperado, lo anhelado, ¿no? O hay prolongación, que es lo que queremos todos, ¿no? Ya que estamos. Pues ahí comienza. Muy buen gol. Rápidos. Importante comenzar así. Qué golazo, ahí está la L que yo decía. Ha visto que puede hacer daño. La L que yo decía, creo que le va a costar a Tomás cogerla, pero tiene que darse cuenta Javier. Vamos a ver si pueden ir manteniendo el resultado, porque antes Juan Di no le da tregua, ¿eh? Qué golazo. Qué bien, ahora de nuevo Juan Di. Tirando de recursos. Sí, sí. Tocando todos los palos. Rara vez le vas a ver a Juan Di tirar un simple pick así. Le gusta el tintineo. Qué golazo. ¿Y a quién no, Litos? ¿A quién no le gusta un buen tintineo? Pues sí. Se le escapa el pase. De nuevo. Está apretando Javi. Javi en este inicio de segundo set. No quiere que se le escape la final. Empezaron como tienen que empezar si quieren meterse otra vez en la pomada. Ojo, que Juan Di se está quejando. Eso es raro, ¿no? Es raro verle un poquito así fuera de tono. Que tiene sangre el tío. Ahora mismo la posesión es de Javi, ¿eh? Sí. Oh. 5-1. L cortita. Exquisito. Pero qué delicadeza es esa y aparece Tomás. Muy buena respuesta. A ver si se logran meter ahora. Si no, nos van a dar un tercer set esta gente. ¿Tienes planes, Dito? Yo ninguno. Nada más que ver esta final. El plan es broma stream. Eso es. Con los mejores siempre. Sabe. 6-2, partida muy rápida, ¿eh? Muy rápida. Acaba de empezar, llevamos 1 minuto y medio. Y van 6-2 ya. Espectacular. Buena parada, pero estaba bien tirada. Uf. Y ahí aparece desde la medular, rápido y Javi va con todo. 7-2. Y Juan Di también, ahora sí se quita la sudadera. Llevaba pensándolo yo un rato, dije, aún no se quitaron las sudaderas. Pero llegó el momento. Aún falta Tomás. Tomás está tranquilo.
buen pase. Qué bien ahora Tomás. Y ahí de nuevo Tomás apareciendo. Tirando un poquito del carro a ver si se mete Juan en la partida, que no está teniendo mucha bola en este segundo set. Lo están anulando bien. Y por eso va el resultado como va. Y de nuevo. Cuidado con esto. Sumando rápido. 7-4. Cuidado con esto, que también es muy mental. Y que te vayan metiendo 2 golitos así el portero tan rápido. Tan cerca y tan lejos. Pero bueno, Javi está jugando una final muy buena también. Y se le ve gestualmente muy tranquilo. Sí. Ahí está, don tranquilo el tío. 8-4. Haciendo su trabajo, confiando en él. Y está ahí para forzar el tercer set, la verdad. Bola importantísima. Le cae a Javi, mal asunto. Mal asunto, 9-4. No perdona, ahora mismo no está perdonando. Esto ya parece inevitable. El desenlace soñado, final al tercer set. Y ahora llega la pelea y la disputa por el lado, Y ojo que en el lado contrario acaba de haber una lesión en la celebración. Ganó Javi Gato y Baladouro. Lo que no pasa en el futbolín. En ningún lado ¿Será pasa. esto lo que se referían con el espíritu olímpico? Nunca lo sabremos. 9-4. Y ahí está Gol. Juandi desde el medio. Desde Tirando el el engaño. 2. Fácil. Otro más. Ojo, cuidado. Esto se aprieta. 9-6. Es difícil acabar las partidas. Sí, y sí. si te están metiendo goles así rápido, aún te va a costar un poquito más. Se le quedó ahora trabado a Javi. Mal Cuidadito momento. ahora. Uf. Muy bien, Jan aguantando ahí el primer palo. Y ahí está. Puede ser La esta. tiene. Paradón. Pero Pero estuvo rapidísimo. Está muy concentrado. Para desde la medula responder y llevar esto al desempate, chicos. Y ahí vamos. Las dos partidas se ganaron del lado de allá. Le toca a Juan de Tomás ir para allí. A ver qué pasa ahora. Veremos qué ocurre, pero está preciosa la final. ¿Cómo se han repuesto Jan y Javi en el segundo set? ¿Cómo han dominado? Entraron muy fuertes, dominando, marcando terreno. Y se fueron tan rápido en el marcador que... Ahora mira, hasta también Tomás en la sudadera, ¿eh? Esto ya... Era de esperar, era de Ya esperar. entramos en la última partida. Aquí ya no hay bromas. Entran las calores. Sí. Estamos en Lugo, pero podría ser el calor de Sevilla el que se vive en esa pista central. O en Murcia. O en Murcia, en cualquier lado. Calor no falta por ahí. Y hoy aquí tampoco ha faltado calor. Estuvimos bien, tuvimos un buen clima este fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que es bastante bueno, ¿eh? Para estar en el norte y estar como estábamos estos días atrás. Después de las 7 plagas que hemos sufrido en este inicio de 2026, los dioses fueron benévolos con maestros del norte. Nos ayudaron, también les gusta. Están adscritos al gobierno de Lugo. Están suscritos. Pues esto ya está preparado, chicos. ¿Os atrevéis a decir algo al respecto? Simplemente que fluya. Está complicado, Sí, pero sí. yo ahora casi Que prefiero fluya, que disfrutar, no me la quiero ni jugar. Vamos a ver quién asesta el primer golpe, que va a ser importante. Aquí las 3 o 4 primeras bolas son muy importantes.
Eso sí, de momento, o sea, tercer set, pero está siendo rapidísima la final. No están especulando. No. Están muy valientes todos, finos. Llevan la ultra ofensiva a los cuadros. Sí. Al final pienso que el parado tiene que ser así. Debe ser así, Tiene que ser. Porque la defensiva o tiene muy buen día o es muy difícil que salga. Es muy complicado. Hay que ir a pecho descubierto. Con todo. Buena defensa. Le sube para arriba por la buena defensa que hizo. Está. Vamos a ver Tommy ahora cómo está, si rectificó algo o no. Porque en la segunda partida, en el segundo set, Javi estuvo muy cómodo. Se impuso claramente y ahí está el tirito de Jan. Ahí sale Joan. Apareció Jan. Siempre tiene 2 o 3 así todas las partidas. Ha tenido durante este día. Y ahí aparece Javi. Arrancan fuerte, sí, arrancan fuerte Joan y Javi. 0-2. Marcando terreno ya. Vamos a ver cómo se repone ahora la pareja de Juan y Tomás, pero. Las 3 partidas han arrancado 0-2 para. Sí. Para Javi Rayo. Es que viene de una buena dinámica del set anterior y a ver ahora. Le cae otra vez esa pelota. Qué paradón, Tomás. Tiene que cambiar esa dinámica ya un poco el equipo de Juan y Tomás y a ver si se meten. Recuperar sobre todo de nuevo la posesión, Juandi. Sí, porque no está logrando tener el contacto con la bola. Cuando la tiene ya se apura un poquito más. Eso es. Ay, se le escapó ahora. Ver para creer. Las imprecisiones. Está quitándole la bola muy bien, Javi. Y ahí aparece de nuevo Javi. Él lo sabe. Javi está muy tranquilo a lo suyo. Muy fino con el pase, con el control. Y la barra adelante, pues. Está no duda. Excepcional durante todo el torneo. Otra y vez. Le llega otra, lo sabe, su momento. Busca, se fija. A buscar la jugadita. Es que ponerse 4-0 ahora, cuidado, Era malo, Buscaba no hacer la dolorosa. No está corriendo mal, Tomás, que más o menos suele estar en los tiros, pero. Y aparece ahora desde la medular. Eso sí que no se la esperaban, yo creo. No. Muy bien golpeado por parte de 0-4. Veremos la reacción. La pelota se va. Creo que está muy fino Javi porque Tomás está cubriéndole bastante bien. Y ahí ese momento no está engañando mucho, de charla, de palique, de diálogo. De pequeños ajustes. Nada habitual en Juandi y Tomás, que durante todo el torneo han ido, como Viento quien en popa. dice, en automático, sin sudar casi. Y en esta gran final les está costando horrores. Pelota de nuevo para Javi. Cuidado con esta, Se acaba de dejar. Y tiene extra. Y la fortuna también juega. Todo vale aquí. Mientras entre para el cajón, no hay perdón. 0-5 y ahí Vuelve la viene. fortuna. Así es la justicia, así es la fortuna. Una Te por da, otra, te sí, quita. Importante bola para que la meta Juan. Tiene que meterse ya. Y ahí aparece con fuerza, Qué castigando, golazo, diciendo que sí, que todavía tengo muchas cosas que decir en esta gran final. De los pocos que pudo meter así en la partida, y es raro, Sí, porque esa es su jugada estrella, Sí. Lleva todo el torneo metiéndose gol mucho, haciéndolo mucho, pero poco lo pudo hacer en esta final. Muchísimo mérito el de Jan en esta final. Bola para Juandi. Grillada a la tabla. Importante esta bola. Se le escapó. Se le escapó y encima la coge Javi. Bajándole pulsaciones. ¡Ay! Está con toda la confianza del mundo Javi. Vamos a ver qué pasa. Otra grillada a la tabla. No lo está ajustando como él quiere. Qué bien, Jan, de nuevo. Está decidiendo muy bien con el jugador del medio, Jan. De nuevo, increíble, Jan. Cercando a Juandi, que eso son palabras mayores. Está generándole dudas que le hace ir ya a un juego que no es el suyo. Qué
torneo. Y ahí está, ahora desde la medular. Importante gol de la media. Que 3-5, que iban 5-0. Sí, sí. Le cae a Javi. Vamos a ver, esta bola es importante otra vez, muy importante. Espectacular. No la falla. Y le vuelve a subir. Uy. Está imantada esa parte del ataque. Está Javi muy fuerte ahora mismo. Es que Juan y Tomás están jugando muy bien, pero es que… Qué bien desde el 2 ahí ahora Juandi. Es que vaya duelo de killers. Sí, Javi está cerrándole las puertas a los dos. Es que tanto Tomás y Juan están jugando bastante bien, la verdad, pero no lo está dejando. 4-7. Es que no lo está dejando respirar, En lo que va de final creo que ha pescado 3 así de primera, remachadita, básica. Eso es todo pura concentración, de estar muy dentro de la partida. Lógicamente es una final. Sobre todo lo de siempre, concentración, una partida vale, pero cuando llevas jugando todo el fin de semana… Todo el día es complicado aguantar ese ritmo. Pero lleva todo el torneo jugando muy tranquilo, muy concentrado. Y aparece de nuevo el 4-8. Están cerquita de llevarse Maestros del Norte. Está la cosa… Tendríamos porque son campeones. Tomás y Juan y los que están enfrente, y claro, eso lo cambia todo, pero la dinámica de Jan y de Javi es difícil de pensar que no vaya a ir para ellos la final. Mucha bola, Tommy no puede sacar la bola. Y de nuevo 4-9, 5 bolas de torneo. Tendríamos nuevos campeones de Maestros del Norte. ¿No lo ha ganado nunca Javi? Yo creo que no. Creo que estuvo cerca varias veces, Sí. pero no lo logró. Si me equivoco, pues lo sabremos. ¿Y Juan ha llegado a ganar alguno? Juandi creo que sí que ganó, ¿verdad? Juan ganó el año pasado. Sí. Juan había ganado con Tony. Sí, Tomás sí. Y ahí está. Se lo cierra. llevan Jan y Javi. Pues tenemos nuevos campeones. Partidaza espectacular la que acabamos de vivir. Broche de oro sensacional para esta 7ª edición de Maestros del Norte. Juan y Tomás llegaron con la vitola de posibles campeones. Dieron un recital durante todas las rondas. Pero aquí ahora en la final, Javi y Jan simplemente han desplegado un juego extraordinario. Increíble, han jugado increíble como pareja todo el torneo, muy sólidos. Y para mí, pues, claros ganadores. Sí, en la final han sido justos ganadores. Se impusieron en el segundo y en el tercer set. Han cambiado la dinámica de lo que estaba siendo la inercia del torneo. Ese segundo set que empezaron también marcó mucho, yo creo que lo que fue la final. Y muy bien por parte de ellos. Pues se ha terminado, Hitos. Se acabó, un buen fin de semana de futbolín que se acabó. Un fin de semana fantástico. Muy bonito. De futbolín, de amigos, Es de una pena que se pasárselo termine. bien. Eso es. Y para el año, pues con más. El año que viene no. Mañana arranca ya la 8ª edición de Maestros del Norte. Ojalá. Ya no hay tiempo que perder, ya mañana comienzan las organizaciones. Pero qué bien nos lo hemos pasado en esta 7ª edición, Litos. Muy bonito, muy Cada bonito. año mejor. Cada año vamos mejorando todos. El futbolín es un mundo muy amplio y bonito. Y con Promo String todo es más fácil. Bueno, pues desde aquí os damos las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado durante estas jornadas de futbolín. Ha sido un auténtico placer, como lo es siempre para Promo Stream, llevar el torneo de Maestros del Norte a todos los rincones de España y del mundo. Daros las gracias, Lito, Esteban, por estar aquí, a la organización, al Concello, a la Diputación. Y nada, que ya empieza, ya queda menos para que vuelva la 8ª edición de Maestros del Norte. Estamos deseándolo. Pues nada, muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos nada el año que viene. Chao, 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 chao.